Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. U-Print, imprime lo que quieras. Presentan. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Señores, bienvenidos a una emisión más de Platicando desde cero. Estamos bien contentos porque otro de mis grandes amigos que tenía muchísimas ganas de platicar con él porque tiene una historia increíble tanto de emprendimiento, de lucha, de resiliencia, de éxito y sobre todo de planeación hacia el futuro, porque en momentos de incertidumbre creo que ha sabido perfectamente sacarla adelante. Es nada más ni menos que Cristian Domínguez. ¡Cristian! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Fuerte aplauso, Cristian! ¡Eh! Oye, Qué gusto, qué bonita presentación, hermano. La verdad es que eres de esas personas, siempre te lo he dicho, que admiro muchísimo por el rumbo que tomó tu vida de empresario, de emprendedor. Y porque al final de cuentas también esa parte en la que nos tocó coincidir en aquellos tiempos en la radio cuando empezabas, güey, literal. Sí. Y que yo, bueno, ya tenía mis años en el medio, pero recién llegado a Monterrey cuando nos tocó compartir allá en Multimedios. Qué buena época nos pasamos, ¿no? Qué buena época. Yo la verdad te quiero agradecer por estar aquí en nuestro capítulo número 3. Ya está, Cristian. Y estoy bien agradecido porque, si bien lo debo decir transparentemente, no somos alguien que nos vemos todos los fines de semana, Claro. pero siempre hemos estado en contacto con una llamada, con un mensaje y siempre cuando hemos querido juntarnos nos juntamos, cuando echamos un desayuno, platicamos. Entonces te agradezco esa amistad y no me quiero salir todavía, quiero empezar desde cero como es nuestro podcast, Sí. pero quiero tocar ese tema que dices porque yo te agradezco mucho esa época en Multimedios. Para explicar un poquito, Cristian estaba en FM2, estabas locutor y tú tenías la coordinación de eventos, promociones, ¿verdad? Exacto. Y yo cuando llego a Hits, después de un tiempo, me quedo también con esa coordinación de promociones. Entonces, para mí era como muy padre sentir eso de decir, oye, cabrón, estoy al nivel de ahorita de Cristian Domínguez con toda la trayectoria que tiene. Y jamás, te lo digo de frente, recibí un mal comentario de tu parte. Siempre me acuerdo que te acercabas y hasta me decías cosas siempre, pues, güey, qué chingón esto, güey. Oye, qué padre hicieron esto. Oye, qué bien. Eso te lo agradezco infinitamente. A lo mejor nunca te lo había dicho así en persona, pero jamás hubo un comentario negativo de tu parte hacia mi persona. Al contrario, siempre buscaste el cómo ayudar y eso se agradece mucho. Fíjate que yo creo que eso es parte de hacer escuela, loco. Al final del día tengo más de 25 años dentro del medio y siempre he sido de la idea de crear escuela, de generar justamente esa sinergia con nuevos talentos. Y yo me acuerdo perfecto de ti y de otros buenos compañeros que en aquel tiempo iniciaron, que algunos se quedaron a lo mejor en el camino de los medios de comunicación, a lo mejor no trascendió, lo que quieras, pero me acuerdo mucho que eras un güey que traía muchísimas ganas, mucho ímpetu, y eso al final de cuentas es el reflejo de lo que hoy día de alguna manera has ido logrando, pero siempre con la mejor actitud y la mejor disposición de crear esa sinergia en equipo. Yo creo que nunca hubo dos estaciones dentro del grupo que tuvieran esa compatibilidad tan chingona como lo logramos en aquellos tiempos con el equipo de Hits y de FM2, ¿no? Que llegamos a hacer hasta eventos en conjunto. Sí, Y hay un momento que hasta veíamos cómo hacíamos promociones en conjunto, cómo hacíamos eventos. Después que tú ya te pegaste mucho con Emanuel, le mandamos un abrazo hasta el cielo, Emanuel, que llegaste a hacer las galas. Creo que siempre desde antes, desde que era FM2 y Hits, siempre, como dices, siempre hubo una muy buena sinergia y eso se agradece y se queda profesionalmente para toda la vida, de verdad. Igualmente, hermanito. Mira, pues quiero iniciar contigo, como dicen, desde cero. Quiero platicar, Cristian, eres de Veracruz. Soy jarocho. Eres jarocho. De nacimiento. Ya casi regio de corazón, güey, porque ya tengo, ¿qué? 18 años en Regiolandia. Sí, 18 años. Entonces, sí, ya tengo un buen ratito acá. Cristian, quiero preguntar, porque el tema de los medios, siempre decimos la gente que nos hemos dedicado en alguna parte de nuestra vida, y siempre decimos que o se lleva en la sangre, o en algún momento te entra esa cosquilla. ¿Cómo fue en tu vida? Yo la traigo desde que tengo uso de razón. Mi mamá siempre anduvo en la punta del pedo, ella. Me refiero a los eventos, los artistas. Me acuerdo que fue extra de telenovelas y de películas en Veracruz. Ajá. Y me llevaba a mí a hacer ese tipo de jales y a mí me agarraban también para hacerla de extra. Yo me acuerdo que desde bien chavito, yo creo que tendría unos, ¿qué? 8, 9 años. Yo jugaba a ser locutor, ya sabes, típico que grababas con tu grabadora y ponías el cassette y movías acá cosas, grababas las canciones de la radio, pues eran otros tiempos, ¿no? Y desde entonces yo creo que ahí vino la pasión
de estar detrás del micrófono. ¿Recuerdas algún momento hablando en cuestión de la edad que tenías de decir, me quiero dedicar a algo profesionalmente hablando en este tema del mundo de la radio? Porque, a ver, lo he mencionado en los episodios que hemos grabado anteriormente, hoy es como más sencillo, no quiero desmeritar a nadie, pero es mucho más sencillo hacer este tipo de cosas como las que estamos haciendo hoy en día de un podcast, es más sencillo grabarte con tu smartphone. En aquellos años, cuando estabas tú iniciando con el tema de la locución, era complicado querer tener un micrófono al frente y poder ser un líder de opinión o tal vez tener un simple cabineo, ¿no? Claro, yo era un chavito, empecé a los 16 años y la verdad es que pues fue meramente suerte. Yo creo que siempre he tenido un ángel, una estrella muy grande que está detrás mío y se me fueron abriendo los caminos. O sea, increíblemente empecé yo literal como fan. Me acuerdo mucho que participé en un concurso para ganar la oportunidad de estar con Alejandra Guzmán en un camerino y no me acuerdo qué jalada hice para poder estar ahí, ¿no? Total que me saqué el segundo lugar y a partir de ahí empezó mi amor por la radio, mi pasión por la radio. Más allá de que he tenido oportunidad de estar en otros medios como la televisión, he escrito incluso, he dirigido, etcétera, mi pasión del micrófono nació en ese momento en que yo comencé. ¿Cómo se da esa relación con tu familia en el momento de que normalmente a mí me pasaba, por ejemplo, que si yo a alguien le decía que quería hacer teleradio, pues era como que... Mijito, te vas a morir de hambre. No, y perdón la palabra, pero era pues cállate el hocico, güey. Nadie se ha dedicado a esto en la familia. Claro. Y era como que dedícate a trabajar, estudia y algo. ¿En tu casa tuviste algún roce en eso familiar de decir, me quiero dedicar a la radio y todos? A ver, Cristian. Claro, ubícate, ¿Sí lo papá. tuviste? Fíjate que sí, pero hay algo que de alguna manera siempre tuve ese respaldo de mi mamá, de alguna manera, que a ella le encantaba, te digo, andar en los eventos, en los conciertos, en lo que había. Me acuerdo perfecto que incluso, no sé si te acordarás de Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, claro. Iba a cada carnaval, cada año a Veracruz, con una lluvia de estrellas tremenda. Entonces ahí andaba yo en la punta del pedo, pidiendo autógrafos, acercándome, metiéndome, y ahí como que nació mi afán de estar en este rollo de la artisteada. Ligado al medio. Ajá. Y entonces... sin embargo, tengo que decirte que aun cuando yo comencé, te digo, desde muy chavito, me acuerdo que daba los horóscopos y los sacaba yo, güey, de un teleguía, una de esas revistillas, dando horóscopos, cabrón. O sea, no, ¿quién me lo iba a creer? O sea, ¿eso jamás. dónde lo hacías? ¿Tú, tras bambalinas en casa? En mi casa, lo hacía yo, hablaba por teléfono a la radio, conocí a una muy buena amiga que se llama Abigail, que ella fue la que me dio la oportunidad de alguna manera. Ella me conoce a través de este concurso de la radio que te digo, y entonces me dice, oye, fíjate que ando buscando a alguien que me dé los horóscopos, una nota de espectáculos, ¿te avientas? Y yo, va, ¿qué onda? ¿Cómo le tengo que hacer? No, desde tu casa me marcas y la chingada. Llegaba yo a la casa después del colegio, me agarraba yo una sillita, me sentaba y agarraba yo mi revista, me ponía yo a leer, primero obviamente para saber qué iba yo a decir, y de ahí me aventaba como el Borras, ¿no? Al aire, en vivo. ¿Te marcaban por teléfono? Me marcaban a la casa y entonces yo ahí hacía mi intervención. Primero un día a la semana y luego hice 3 días a la semana y luego cuando menos me di cuenta, a los 3 meses yo ya tenía un programa de radio con esta chica. ¿Qué estación era? ¿Qué estación era? Era Oye 101, una estación pop en Veracruz. Y ahora, era una estación que la gente se escuchaba. Sí. ¿FM? Sí. ¿Era en FM? Era en FM. Sí, era una estación que se llama Mar FM, que era una estación como tipo D99 en Monterrey, y Oye 101, que era una estación tipo FM2. Sí. Que muchos años después yo tuve oportunidad de estar acá. Fíjate cómo son las cosas. Siempre he sido muy creyente de todo el tema del poder de la atracción, ¿no? Y recuerdo muy bien que vine una ocasión a Monterrey de vacaciones, de fin de semana. Venía yo por 3, 4 días, me quedé como una semana, conocí amigos y la chingada. Y de repente me acuerdo que iba yo con uno de ellos en el carro y me decía, oye, pues, a ver, pon la radio. Siempre he tenido esa costumbre. Soy viajero de corazón, al ratito les voy a platicar más acerca de esto. Tengo esa costumbre donde sea que voy, prendo la radio para escuchar los ritmos, los sonidos, la locución. Y entonces le dije, a ver, ponme cuál es la estación que más se escucha aquí. No, pues FM2, a ver, ok. Y estaba Las Baladas de Amor, güey. Yo dije, en aquel momento, te estoy hablando, eso fue yo creo que unos 8 años antes de que yo llegara a Monterrey. Y yo dije, alguna vez voy a estar en esa estación y voy a hacer un programa como esos. Y la historia se cuenta sola porque pasaron 8 o 9 años después y fue cuando llegué finalmente a Monterrey. Y cuando, quiero preguntarte muchos detalles, cuando estás en la estación de radio en Veracruz, ¿qué edad tenías ya cuando entras? Tendría 16 y medio, casi 17 años. O sea, yo antes de ya entrar a la universidad, yo ya estaba en el medio. Bueno, tengo la pregunta obligada porque le hemos tocado aquí nosotros que hemos estado en el medio. ¿Ya te pagaban? No, hombre, güey, ¿qué va a ser?
Yo creo que pasaron como, me acuerdo perfecto que me metieron al departamento de ventas como para Ajá. justificar de que, a ver, mijito, para que tenga usted su gafete y pueda entrar, ¿no? Y vendía yo publicidad, pero le vendía yo a la escuela en la que yo estaba, a una marca de pizzas, a 2, 3 clientes tenía yo, y con eso yo era feliz. Aparte era yo como que el rico de mi salón, ¿verdad? Porque ya tenía yo mi lanita, mi dinerito, Ya. 2,000 pesitos a lo mejor que te ganabas en aquellos tiempos era mucho. Pero fíjate que tuve tuve la ventaja, güey, de que el cuate que estaba como cotitular de la chica que me dio a mí la oportunidad, de Abigail, que me dio la oportunidad en la radio, al cuate lo corren, lo sacan de la estación porque se robó un papel de baño, de esos de los rollos Sí. que hay, ¿no? Y no sé qué chingados se llevó. Y entonces como que, a ver, bueno, ¿a quién metemos? Pues este niño ya está ahí encarriladillo, trae ondita. Y me dan la oportunidad a los 3, 6 meses de haber yo empezado con mis enlaces vía telefónica. Y de ahí ya fue como un crecimiento que no me di cuenta en qué momento pasó. Al cabo de un año me llaman de la competencia en aquel tiempo, que fue como toda una revolución. Ahí fue donde yo conozco amigos como El Chango Rivera, Sí. como Pilar Presa, Sí. como otros tantos de la radio en Veracruz, que fueron como que marcamos una pauta muy importante en el lanzamiento de Pulsar, que luego se convirtió en Exa. Y bueno, pues fue como irme yo, el chavito nuevo, que prácticamente no tenía experiencia, a exponenciarme a otra radio, ¿no? Ahí quiero hacer un paréntesis en algo bien importante. Para mí, en este caso, es de mi trinchera, como lo viví, que yo le llamo resiliencia. Porque, ¿cuál es la diferencia que puedes ver tú ahora? Tú tuviste una resiliencia muy interesante porque te pagaban cualquier cosa. Dices, te pagaban 2,000 pesos tal vez, lo que te podían dar, lo que podrías generar. Pero al final del día, habían las ganas, existía esa pasión por lo que estabas haciendo y sabías hacia dónde querías llegar. Claro. Pero creo yo que hoy en día la gente no la tiene. La Eso gente se no ha la tiene. perdido, güey. O sea, realmente creo que a las nuevas generaciones es bien difícil de reconocer esa parte que las nuevas generaciones no traen la pasión que nosotros traíamos. O sea, al final de cuentas, el hecho de, chicos, pues obviamente saber que ibas a un lugar donde a lo mejor no te pagaban, porque a lo que iba yo con esta parte es que en aquellos tiempos mi mamá me decía, mijito, ¿y tú crees que de verdad sirves para eso? O sea, ¿tú crees que de verdad? Yo creo que me veía muy mustio, güey. Gracias por las porras. Sí, exacto, güey. Pero es algo que sí me marcó, que muchos años después, cuando tuve oportunidad de pararme en un escenario, yo lo traía a colación porque justo decía, cuando nadie cree en ti, y peor aún, si ni mamá o papá creen en ti, o a lo mejor muy en el fondo sí, pero me acuerdo mucho esa frase que yo creo que siempre fue la que me orilló y me motivó a decir, a huevo que puedo, claro que puedo, y claro que sí voy a demostrarlo. Y un buen día, cuando he hecho una mirada atrás, a lo mejor hace un par de años, dije, cabrón, o sea, si tuviera yo oportunidad de decirle a mi mamá de frente, porque a lo mejor no es algo que haya yo hecho, le diría, sí puedo, mamá, sí jalo, sí sirvo para esto, y aquí está la trayectoria 25 años después, ¿no? Qué bendición, porque al final del día pudiste haber rajado, como Claro. dicen, en cualquier momento y tuviste las ganas de poder seguir saliendo adelante. Cuando estás en esta estación de radio, que ya estás ahora sí dentro del grupo, Sí. me mencionabas hace unos minutos que te buscan de competencia o te hablan de competencia. ¿Qué sucede ahí? Fíjate que ahí me llamaron de MBS y estaba una nueva camada de personas que venían de Ciudad de México, entre ellos el Chango, que es un muy buen amigo que después te tocó conocer también acá en Multimedios. Y fue como una revolución de la radio, porque traían todas las ideas, todas las propuestas de la radio chilanga. Entonces fue un boom en Veracruz. Hace cuenta que nosotros como locutores éramos estrellitas. O sea, no te podías, yo digo, obviamente estábamos todavía empezando la universidad y mis compañeros en aquel momento de locución, nos subíamos a un camión y las chavitas así como que se cuchichaban. Ay, sí, mira, estos son los de la radio y la chica. Entonces, eso me motivó a mí, por ejemplo, a decir, yo no puedo andar en estas ondas. Me compré un bochito. Mi mamá me ayudó ahí también para comprarme un bochito. Y luego era yo, te digo, el que andaba yo jalando a todo mundo para los eventos, para arriba, para abajo, a mis compañeros de la universidad. Y eso de alguna manera siempre fue como la motivación. Que ahí para ¿no? mí es un punto importante, porque en ese tiempo que tú mencionas, es realmente eso sucedía. El ser locutor de radio. Eras una estrella. Eras una estrella. Sí. Y hoy en día es como que el de la radio no tiene, Sí, creo que el peso, claro. y ha perdido el valor. Para mí, que la locución tiene un respeto, una admiración a esa profesión increíble, porque la hice por muchos años. Sí, sí. Pero creo que antes sí lo mencionas, y qué padre esa anécdota de decir, éramos realmente los artistas en ese momento de la calle. Ahora, estás tú en esta estación de radio que se vuelve competencia,
¿Y aquí cómo funges dentro de la misma? ¿Ya llegas con algún programa de radio? ¿Ya llegas como Cristian Domínguez? ¿O sigue siendo parte de tu crecimiento y tu desenvolvimiento profesional? Fíjate que fue como un momento de descubrimiento, de ir agarrando tu propio estilo, que eso lo vas adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Yo tenía prácticamente 8 o 10 meses de haber iniciado en la radio. Entonces, mi paso, por ejemplo, en ese tiempo en MBS y que después de Pulsar se convirtió en EXA, fue como de descubrirme y de saber quién era Cristian Domínguez. Y sucede algo muy curioso porque 2 años después, a uno de mis mejores amigos en Veracruz, a Sergio Pavón, y a mí nos llaman de la competencia, o sea, del grupo donde habíamos iniciado, donde nos habían dejado ir como diciendo, pues órale, estos que, pues, ¿a dónde se irán? Nadie sabía. Nos fue muy bien en donde estuvimos en EXA y de repente nos hablan para decir, güey, los queremos de vuelta. Y entonces ahí ya nos trataron como reyes, ya el sueldo era de que, yo creo que eran, no sé, 10,000 pesos de aquellos tiempos. Pero ya llegaste cotizado. Ya llegaste cotizado. Y ahí fue donde ya tuve oportunidad de desarrollar los otros talentos que fui descubriendo y que al final de cuentas ha sido como ese complemento para poder de alguna manera permanecer dentro del medio, porque estamos de acuerdo. O sea, pues digo, de locutor, solamente de locutor, pues a lo mejor sí te mueres de hambre, ¿verdad? Sí. Pero ir descubriendo todos estos talentos, por ejemplo, a mí siempre, que es ahí donde coincidimos tú y yo, en la parte de la organización de los eventos, de las promociones, de dirigir, de estar tras bambalinas, además de hacerlo de la locución, fue lo que a mí me fue como impulsando y generando otras oportunidades dentro de las mismas empresas. ¿Es difícil para ti decir que te tuviste que ir y regresar para que te pagaran bien? Sí, güey, yo creo que eso pasa donde sea. O sea, hoy día creo que sigue sucediendo. Y es triste, por ejemplo, esa parte donde no valoran realmente el talento, ¿no? Que tienes ahí en casa y que de repente se tiene que ir fuera o tiene que hacer cosas, por ejemplo, ahora en las redes sociales y exponenciarse y volverse un influencer chingón. Y de repente quieren otra vez ofrecerte y dices, ¿sabes qué? No, pues no me interesa, güey. Sobre todo cuando estuve ahí, pues no me valoraste, no te interesé. Claro. Pues ahorita a mí no me interesas tú. ¿Y cuánto tiempo duras en este regreso? Ya que regresas a toda la que fue tu casa. Estuve como 2 o 3 años más y me pasó algo muy curioso porque yo creo que tendría unos 22, 23 años. Y yo me sentía don chingón, inalcanzable, inmamable. Y un buen día como que entré en una depresión de esas que te da cuando estás chavo. Y yo dije, ya no quiero saber nada. O sea, yo quiero irme de aquí, quiero irme de Veracruz. Yo no sabía dónde chingados me quería ir. Si era México, vine a Monterrey, te digo, y como que me despertó el rollo de abrirme el campo y decir, quiero irme del pueblo, quiero salirme del pueblo. Y entonces dije, quiero saber si realmente, pues todo el mundo me decía que era yo pues, un chavito chingón, ¿no? Lo que emprendía me iba muy bien y la gente me reconocía. Entré a Televisa, tenía un programa de espectáculos que se llamaba Olas del Espectáculo. Estuve 3 años más o menos con ese programa y simultáneamente también escribía, o sea, hacía muchas cosas. Para mi edad yo creo que fue como un momento en el que ni yo mismo sabía de todas mis capacidades y mis habilidades. Me acuerdo que iba yo también en la universidad y hubo varios maestros que eran de los más perrones, güey, de esos que te ponían 1000 trabas y todo. Y alguna vez cuando llegaba yo a presentarme, algunos de ellos jamás crucé ni siquiera la materia como tal, porque yo a esa hora tenía, por ejemplo, mi morning show, que era de 6 a 10 de la mañana en la estación de radio, pero resulta que el maestro era, su hijo era fan de la radio donde yo estaba. Y entonces decía, mira, mijito, yo a ti no te voy a cortar las alas porque vengas a mi clase. Tú preséntame trabajos, preséntame exámenes y todo el pedo. Y conmigo la tienes pasada. Entonces, ¿por qué? Chulada, Porque al final de cuentas decía que yo creo que fue una mentalidad que les falta a mucha gente también cuando dices, oye, si ya está alguien iniciándose en lo que se va a desarrollar en algún momento algo, déjalo que lo haga, porque al final de cuentas, cuando yo salgo de la universidad, yo ya tenía un camino hecho dentro del medio, ¿sabes? Y creo que esos son pasos agigantados que tomas, sobre todo cuando tienes una corta edad, que cuando pasa el tiempo, al final del día dices, tengo una ventaja por encima de los que apenas están saliendo. Totalmente, porque al final del día tú ya llegas con mucha experiencia. Después de que estás tú en ese momento en que regresas y que empiezas a hacer miles de actividades y que te das cuenta que tienes talento para hacer televisión, para hacer radio, para escribir, para hacer muchas cosas, ¿cómo se da ese primer acercamiento con Grupo Radio Alegría para venirte a Monterrey? Primero me fui a Matamoros, güey. Estuve 2 años en Matamoros. Me llaman No sabía que te habías estado en Matamoros. Sí, güey, sí. De hecho, yo salgo de Veracruz queriéndome venir a Monterrey. Okay.
dejé algunos demos, no se abrieron las puertas, pero un buen amigo estaba trabajando en Matamoros y estaba en Vox FM, que se iba a convertir en Exa. Sí. Yo para entonces ya había estado en Exa y yo estaba en Vox FM en Veracruz. Entonces, como que viene la recomendación de que, a ver, este güey sabe de promociones, sabe de eventos, jálatelo para acá, no sé qué, y llego a Grupo Radio Avanzado en Matamoros. Estuve allá. Desde el primer día que llegué a Matamoros dije, yo voy a estar no más de 2 años y no menos de 1 año. O sea, para que a nivel curricular tampoco no dijeran, es que este güey es muy inestable o yo qué sé. Y una semana antes de cumplir 2 años fue cuando decidí ponerle fin a mi relación en la radio Matamoros. ¿Qué estación estabas en Matamoros? En Exa, estuve en Exa. Me Te tocó fuiste a hacer el también. lanzamiento de Exa. Oye, que ahorita me llama mucho la atención porque dices, anduve repartiendo demos, realmente así se hacía. Sí. O sea, a mí me tocó estando en la radio que tenías que grabar en un disco, en un CD y tenías que entregar tus discos por todos lados para que la gente te pudiera escuchar. Era la única manera de escucharte. Llegas entonces a Matamoros con el tema de Exa y te buscan ahora sí de Radio Alegría en Monterrey. Fíjate que cuando cumplí 2 años, yo dije, ay, es que ya tengo rato que estoy fuera de casa, quiero regresar unos 2, 3 meses y de ahí agarrar vuelo para ver ahora dónde me voy, si ya se me ha de irme a Monterrey, me iba yo a ir a Aguascalientes también, o sea, había como varias propuestas o regresar a Veracruz. Pero era prácticamente como echar un volado. Yo lo que dije es, ya me demostré que puedo armarla fuera de casa y de aquí a ver qué onda. Entonces, como que tomé ese riesgo, fíjate. Y me acuerdo que agarré mis tiliches y me fui manejando a San Antonio, que cuando yo estoy en Matamoros a mí se me abre como esa visión del sueño americano, Sí. ¿no? De decir, quiero estar en una radio gringa. Claro. A lo mejor pop, en español, lo que sea, pero quiero estar. Y entonces me voy para allá y dejo un demo en una estación de radio que se llamaba Digital en San Antonio, ya no existe. Y haz de cuenta que en ese momento fue así como que, pues, llegué con la señorita de la recepción, le dije, oiga, pues aquí está mi disquito, ¿verdad? No sé si ¿a quién se lo puedo dejar? Ah, sí, ahí déjamelo. Y literal, porque pues al final de cuentas, como sucede, te daban el CD y como bien podías verlo y así mismo se iba a la basura, güey. Claro. O sea, te digo porque a mí me tocó ver a mucha gente que lo hizo. Años después, cuando me toca ya estar en una posición como director de programación y director artístico de las estaciones, yo invariablemente, demo o currículum que me mandaban, siempre respondía, ok, lo revisamos, muchas gracias, si surge algo te llamamos. Hay una tensión ahí. Porque, güey, tú esperas tener esa, ¿sabes? Esa respuesta. O sea, es como que no puedes saber sin dormir, güey, lo habrán escuchado, no lo habrán escuchado, habrá gustado, no habrá gustado. Yo currículum que me llega actualmente siempre tengo que responder. Es que yo creo que eso habla bien de ti como persona también, ¿sabes? Sí. Y total, me voy a Veracruz, estoy un par de semanas y a la tercera semana me llaman de la estación de San Antonio. Okay. Y entonces llego a San Antonio, literal, con una mano adelante y otra atrás. Llegué a vivir un par de meses con unos amigos que eran de Brownsville y estaban viviendo allá, que me echaron mucho la mano y empecé a ir los fines de semana como si fuera yo un practicante, güey. O sea, como si no tuviera yo nada de experiencia, para pues empezar a tener oportunidades en esa estación allá. ¿Hacías locución en español o en inglés? Sí, en español. Hacías locución en español. Sí. ¿Y ahí te vas realmente por el sueño gringo, por así decirlo? Claro. ¿O te vas porque ya vas con un contrato, ya vas firmado? La idea o la intención del cuate que me había llamado, que es Manny, no recuerdo su apellido, que bueno, en paz descanse, por cierto. Este cuate me habló y me dijo, me interesas, no sé qué, sí, me gusta, tienes que empezar así, primero los fines de semana, te vamos a arreglar los papeles y la chingada y no sé qué. Algo pasa, digo, soy creyente de que por algo suceden las cosas. Sí, claro. Quizás si me hubiera yo quedado en Estados Unidos, no hubiera logrado otras tantas cosas que después descubrí en mi paso por los medios que he tenido en los últimos años. Y resulta que a su jefe lo corren y el nuevo jefe que venía de otro lado de Estados Unidos se trae a su gente y entonces este cuate me dice, güey, no te puedo ofrecer lo que te estaba yo ofreciendo, te ofrezco la mitad de lana, que no me acuerdo ni cuánto era en aquel momento, que no era mucho, pero dije, puta, vivir en San Antonio, las rentas allá son muy caras, güey, digo, en cualquier lugar de Estados Unidos, pero específicamente en ciertas ciudades, y entonces yo dije, no, hombre, no voy a armarla, o sea. Y entonces fue cuando decidí venirme a Monterrey a tocar puertas. Y ahí es donde se me abren las puertas finalmente de Radio Alegría que mencionas. Ok, entonces, fíjate, yo tenía el entendido y que para entonces escuchar todo lo que hay alrededor para que al final tendrías que llegar a Monterrey y llegas primero a Radio Alegría. ¿Por qué llegas a Radio Alegría? Fíjate que Panchito Torres, quien es director de Grupo Radio Alegría,
Él había sido director en su momento de Pulsar FM, en MBS. Sí. Cuando tuvimos todo este movimiento cabrón en Veracruz de la radio allá, a Panchito le tocó ir a cubrir un evento Pulsar en uno de los estadios allá con los artistas. Nunca en la puta vida en Veracruz había habido un evento de esos, entonces todos estaban como que ¡wow! Y entonces, pues yo dije, voy a tocar esa puerta, a ver si se abre. Total, llego, Panchito, soy Cristian, yo estuve en Veracruz y soy amigo del Chango, porque él era muy amigo del Chango. El Chango me hizo favor ahí como de introducirme, el Chango estaba en México en aquel tiempo, y me dice, le digo, fíjate que yo estuve recién en Matamoros, en Exa, estuve intentando ver si me quedaba en Estados Unidos, en una radio de allá, pero pues no se armó, porque se me venció la visa también. Entonces, me dijo, le digo, aquí está mi demo. Le pedí primero una cita, me dio una cita, lo vi, me entrevisté con él, le dije, aquí está mi demo, y el güey me dijo inmediatamente, no es necesario. Me acuerdo perfecto sus palabras, yo ya conozco tu trabajo. Panchito dirigía la estación de la competencia donde yo había estado en Matamoros. Él lo manejaba desde aquí, desde Monterrey, los asesoraba. Sí. Entonces, él sabía perfectamente quiénes eran cada elemento allá y sabía quién era el que ponía gorro y el que era un cadillo para su competencia, ¿no? Y entonces me dijo, no hay necesidad, ¿qué día puedes empezar, güey? Así. Literal. O sea, me acuerdo que yo llegué un día 12 de mayo a platicar con él y me dijo, te quiero aquí el día 25 porque tal fecha es el evento digital. Y ahí, y listo, güey, fue así como que llegué. Que algo bien importante, y a mí me gusta mucho siempre, que en el tema de la radio, parece mentira, pero era como un nicho muy cerrado que todos nos conocíamos. Sí. Al final del día tú sabías quién operaba en tal estación, tú sabías quién programaba, sabías quién la ponía en promociones, sabías quién era la pistola en los morning show. Y entonces qué padre que al final del día tu trabajo, tu locución, lo que ya estabas haciendo, hablaba por ti mismo. Hablaba por ti mismo y era tu mejor demo. O sea, no ocupaste un demo grabado, tu mejor demo era lo que habías hecho ya alrededor. Llegas a digital como tal al 102.9, ¿no? Que ya era la estación. Sí. Y ahí tienes ya programa de radio, tienes cabineo, ¿qué empiezas a hacer? Fíjate que ahí empiezo a hacer, Panchito me empieza a involucrar, le empiezo a contar de todo lo que yo venía haciendo en las cuestiones y las actividades de, pues de eventos, de logística, me pongo a armar con él, pues le aprendí un chorro armar el tema de los relojes de programación para lo que iba a ser el lanzamiento de digital en Monterrey. Anteriormente era Premier y luego se llamó La Estación, unos meses, que fue cuando yo llegué y luego me tocó hacer el lanzamiento de digital. Yeah. Y estuve muy involucrado desde la parte pues, de la marca y todo esto. Y la verdad es que Panchito, todos mis respetos como persona de radio, Francisco Torres. Aparte tengo mucho agradecimiento hacia él y hacia Sandra, su esposa, porque fueron unos tipazos, se portaron conmigo como nadie se ha portado conmigo. Y tengo mucho agradecimiento, aun cuando, como dices tú, no haya una cercanía muy, muy a menudo, pero siempre tengo los pies bien puestos en la tierra y sé que si yo llegué a Monterrey y logré hacer una carrera en Monterrey, ha sido gracias a la oportunidad que me dio Panchito y al cobijo que me dio Sandra, su esposa, que fue tremendo. Que Panchito es una gran figura y es un ícono ya de la radio de Nuevo León y ha pasado N cantidad de locutores y personalidades y pues ¿qué ha hecho está que lo que ha hecho él y por sí. algo seguir al frente del grupo y creo que mucha gente tiene historias como tú donde ha cobijado, siempre ha sido una persona estricta, muy segura de lo que busca, de los objetivos los tiene claro, pero creo que siempre ese corazón lo ha distinguido también a él y que para que te pudo tocar ser parte de esa historia también de Panchito. Y fue chingón, fue muy chingón ser parte de esto. Y luego cuando llego a digital, cuando empieza digital, tengo un programa a mediodía y luego tengo un programa en la noche que se llamaba Luz de Noche. Ahí fue como los primeros flachazos, ¿sabes, güey? De lo que después se convertiría en uno de mis más grandes proyectos. Sí. Creo que antes de meternos, porque vamos para allá llegando muchas cosas. ¿Con qué horario te sientes más contento de la radio? De los horarios que trabajaste, ¿cuál es el horario que más te gusta? El de la noche, güey. El de la noche, porque ya todo el mundo se largó, ya nadie está chingando, ya todo el mundo está fuera de la oficina. El de la noche siempre me ha acomodado es que algo que pasa, y eso que mencionas me da risa, porque yo tuve muchos años el morning show, que era a las 6 de la mañana. Chinga, güey. Yo también estuve en las mañanas y es la muerte. Es una chinga hacer un morning show. Yo lo hice creo que por 3, 4 años. Pero lo que dices es cierto. Llega un momento que estás en cabina, no hay nadie. Y luego llega un momento que está la pasadera de gente por todos lados, los teléfonos, todo el mundo, hay tanta distracción y en la noche lo que pasa es, como dices tú, ya no hay oficinas, no hay nadie, hasta bajan la luz de todas las estaciones y está como muy cómodo. Entonces tu horario, si por ti es tomar decisión, en la noche te gusta. En la noche me encantó y fíjate que cuando entré a digital, cuando estuve en digital, en este programa de Luz de Noche, creo que tenía el programa como de 9 a 12 de la noche. Entonces, pues yo prácticamente iba, hacía mi labor de mi programa a mediodía, me quedaba 1 o 2 horas para ayudar
ahí en lo que se ofreciera operativamente y luego regresaba yo en la noche a hacer el programa de radio. Oye, en la época que estabas tú ya en radio, cuando tienes este programa, ¿algún ícono que recuerdes de la Mónica radio? Cruz, güey. Mónica Cruz, que aparte nos convertimos inmediato en grandes Beso amigos. y abrazo a Mónica Cruz. Le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento porque también me cobijó en esa época estando pues yo llegando solo, literal, ¿no? A la gran ciudad. A Mónica y a su familia también todo mi agradecimiento porque me cobijaron de una manera increíble. Estaba el Tamagotchi, no sé si tocó claro que sí, conocerlo al Tamagotchi. Estaba Alex Martínez. El Tamagotchi era un artista, güey. Era un artista. Era un pinche divo. A mí me acuerdo que en aquellos eventos que se hacían de radio, Sí. que de repente se hacían acá en el auditorio, donde es el auditorio Coca-Cola, que era en aquel momento. Allá en Talud y la chingada. El Tamagotchi era la estrella. Era la estrella claro. con los eventos de radio. Me acuerdo, fíjate, no lo traía presente. El Tamagotchi me tocó compartir con él los micrófonos. Y empezaba el Coco Joe en la radio, empezaba, o sea, literal, y me acuerdo mucho que me tocó también estar como muy cercano a él, como pasó contigo, que él apenas y me preguntaba, oye, Cristian, ¿y cómo no sé qué, oye, cómo no sé cuánto, y cómo lo hiciste para esto? Y yo, ¿por qué te mama tanto Pancho? Y yo, no sé, güey, pero sí hubo de repente al principio cierto celo. cierta fricción, güey, Sí. porque siempre sucede cuando llega alguien nuevo que te traes de fuera, invariablemente sucede, ¿no? Claro. Y luego vas conociendo a las personas y te vas quitando como ese velo que tienes de que dices, a ver, este vato lo único que viene a hacer es a jalar, güey. Sí, hay algo que pasa para mí bien curioso. Por cierto, le mandamos un saludo al Coco, que en algún momento queremos tenerlo por acá, lo traigo ahí en mente. Algo que para mí yo valoro mucho por el tema de la radio, cuando me dicen radio, televisión. Para mí la televisión me encanta estar detrás de una cámara, Claro. me encanta hacerlo. Pero la radio es magia. La otro radio pedo, es magia. Y no sé qué pasa, que en la televisión siento que siempre hay un celo, pero te quieres comer, te quieres meter 2 segundos al aire y te quiere tragar el de al lado. Y en Deja tú radio, el celo, es un ego, Exacto. o sea, cabroncísimo. y en radio, pese a que hay ego, pese a que hay de repente la fama que ya platicabas, siempre hay como una hermandad, ¿no? Hay una camaradería, Sí, hay como todo. A ver, hay historias de terror en la radio. Claro. Pero creo que siempre se da más eso, ¿no? Que al final, cuando empiezas a conocer a la gente de verdad, te encuentras un sinfín de personas tan exitosas, tan maravillosas, que te terminan ayudando. Yo tengo 20 y tantos años en el medio, en la radio, y te puedo decir que mis mejores amigos, incluyéndote a ti, cabrón, o Gracias. sea, han sido de la radio, han nacido de la radio y nos hemos conservado, güey, Sí. al cabo de todos estos años. Cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo con aquellos con los que empecé, que te estoy hablando de hace 25 años allá en Veracruz, por lo menos una vez al año buscamos encontrarnos, conectarnos. Ahorita acabo de estar con Pilar en Acapulco un fin de semana, pero si no es con ella, veo al resto de la gente con la que comencé en la radio cada vez que voy a Veracruz en diciembre, por ejemplo, Sí. ¿no? Cuando mis amigos de Matamoros se volvieron amigos súper entrañables, que me vienen a ver un fin de semana en bola, güey, y yo los disfruto muchísimo. Y la gente que he hecho en el camino también en mi trayecto en la radio en Monterrey también hemos sido como muy fraternales, güey. Eso es algo que te da la radio, eso es algo Sí. bien chingón que te da la radio. ¿Cuánto tiempo te quedas en este programa que ya tenías en la noche? Porque ahora, tener un programa en la noche, recién llegado, me imagino que ya entonces vienes Claro, con bombo y güey. platillo. Los que sabemos de esto ya traes bombo y platillo, ¿no? Ya vienes bien. Fíjate que yo creo que más bien fue como la confianza que Panchito depositó en mí, decir, a ver, este vato ya trae cierta experiencia, órale, cabrón, vas. No tanto realmente a lo mejor por el resultado que fuera a dar. Estuve muy poquito tiempo, fue muy poquito el tiempo que tuve oportunidad de estar en Radio Alegría, que fueron 8 o 10 meses. O sea, no cumplí ni siquiera un año cuando me hablaron de multimedios. Eso habla de que había un buen trabajo que estabas haciendo. Algo chingón Porque mira, que he hecho para... Los que estábamos en radio sabemos que al momento que llegaba un locutor nuevo a otra estación, ya sabíamos que había alguien nuevo y si escuchabas bien, la gente lo buscaba. Fíjate que sí. ¿Qué pasa, Cristian? Y lo quiero decir bien directo. Obviamente para ti era un crecimiento, ¿no? Te hablaba y seamos bien transparentes, respetando mucho a Radio Alegría, que es una estación que yo siempre la tuve en mente, de que a mí me encantaría también trabajar ahí, pero era el monstruo de Grupo Multimedios. Grupo Multimedios siempre ha sido un ícono, y más en la radio, que es de los precursores de la radio. Claro. Te hablan de Grupo Multimedios. ¿Cómo tomas esta llamada? Y es otra pregunta. ¿Cómo sientes el momento de decirle a la gente que te arropó que Güey, te vas? Me sentí el peor traidor de la historia. Por lo mismo, porque te digo, sí, soy una persona leal, me considero una persona agradecida. Y entonces para mí fue como muy difícil porque aparte fue un tema de que, güey, necesitamos una persona que entre ya, porque había habido como una desbandada de la vieja guardia que habían estado en ciertas Y es estaciones. que la radio, ¿por qué es así, güey? La radio te pasa Son que así ciclos, güey. No, pero aparte es, oye,
un jueves, oye, te estamos hablando de tal estación, ¿quieres venirte para acá? El lunes empiezas. Quiero que empieces. Así fue, güey. O sea, me hablaron un jueves, literal. El viernes fui como a ver qué pedo, qué había, qué me ofrecían y la chingada. Y literal de que te queremos aquí. El lunes era puente, me acuerdo que era puente del 5 de febrero. Ajá. Yo todavía me largué ese fin de semana a McAllen o no sé dónde. Y tuve que hablar con Panchito regresando y me sentí muy mal porque le dije, güey, es que saliendo de Multimedios tuve que venir acá porque aparte te digo, esa parte de la lealtad era decir, ¿sabes qué, güey? Me hablaron, me dijo, cuando yo llegué con él me dijo, ya sabía, ya un fulanito y menganito de tal disquera me dijeron que te vieron salir de allá y la chingada. Y yo, no mames, cabrón. Pues sí, güey, me están ofreciendo esto, pues ¿qué te digo, güey? O sea, la verdad es que se portó como un tipazo, como gente de radio que es, y me acuerdo muy bien que me dijo, ¿qué te digo? Yo sabía que esto iba a pasar en cualquier momento, no pensé que fuera a pasar tan pronto, pero pues no te puedo detener, cabrón. O sea, adelante, dale, güey. Ahora, hay algo bien curioso y los que escuchamos radio, cuando un locutor cambia de emisora, hasta lo escuchas distinto. Sí. Se escucha diferente en la radio. Sí, sí. Y el punto que quiero tocar es en la parte económica. Obviamente no vamos a hablar de cifras ni mucho menos, pero algo que sí tengo que decirlo y es, si a ti Grupo Multimedios te llevaba, ya te ibas cotizado. Sí, y aparte, ahí fue donde entré con esta parte que tú dices, no me fui solamente como locutor, sino ya venía yo con el tema de coordinador de promociones de FM2, que pues siempre fue como una emisora ícono de multimedios en la parte juvenil, en la parte pop. Y es lo que te digo, o sea, al final de cuentas todos esos talentos que a lo largo de tu carrera vas descubriendo son los que van sumando para el día de mañana decir, voy a tener un sueldo más decoroso. Sí. O sea, hacer esto, o sea, hacer lo otro, o sea, hacerlo, y todo se va complementando para ir cada vez generando otras oportunidades. ¿Con qué te encuentras cuando llegas a Grupo Multimedios y que ves que obviamente es una empresa con una infraestructura gigantesca, ves que tiene estaciones por todo México, ves que simple y sencillamente la estructura de cómo está conformada la empresa, hablando de la infraestructura también cómo son las cabinas, porque eso hay que decirlo, Sí, visualmente claro. es muy distinto. ¿A qué te encuentras? De todo lo que vienes, Matamoros, San Antonio, llegas a Radio Alegría y te encuentras con el monstruo que es Grupo Multimedios Radio. Pues yo creo que fue como ese momento en el que, cuando estaba yo como negociando esta parte de entrar a FM2, fue un momento clave para mí. O sea, como que tuve una retrospectiva de decir, cabrón, hace 5 años estaba yo en mi natal Veracruz. ¿En qué momento pasó todo esto? De estar justo en los que estamos en el medio desde siempre, traíamos perfectamente ubicado, por ejemplo, qué era D99, ¿no? O sea, porque en su momento marcó un referente o ha marcado un referente en cuanto a la música del rock, del movimiento del rock regio y del rock en español. Entonces, pues tienes como esa idea. Fíjate que yo más allá de decir, es que me quiero ir al DF, me quiero ir a Guadalajara, siempre como que Monterrey tuvo algo que me llamaba a mí la atención. Y bueno, pues estar ahí fue, o sea, llegar a Multimedios fue un cambio total en mi vida. Me dio muchísimas tablas, me dio la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades, pero no de nivel de medio pelo para arriba, ¿no? Sí. Sino grandes personalidades. Y ahorita voy a tocar ese tema, pero antes quiero preguntar, llegas a Grupo Multimedios, llegas ya con una locución de radio. Hay de todas maneras, me imagino que te enfrentaste, pese a lo que ya platicamos, que hay una hermandad y una camaradería. Hay el celo también natural de la gente que ya trabaja en la empresa. Sí, claro, y llega este cuate jarocho que llega a una muy buena posición porque llegas ya como coordinador de promociones de la emisora más importante en el pop que tenía Grupo Multimedios y llegas con cabina. ¿Batallaste en algún momento? ¿Te llegaste a sentir incómodo? Un poco. Yo creo que lo seguí viviendo hasta el último día que tuve, güey. Todavía. Sí, porque al final de cuentas tenemos que decirlo. Hay gente que tiene 40 años, 45 años todavía dentro de la empresa. Siguen allí. Tienen todo mi reconocimiento y mi respeto, pero a lo mejor nunca hubo, no sé si una oportunidad o nunca buscaron como experimentar otras áreas que al final de cuentas yo siempre estuve como con la disposición de hacerlo. Y sí, claro que hubo ese mismo recelo que dices, güey, ¿cómo este cabrón o este chavito, porque todavía estaba yo chavito en aquel entonces, pues viene y tiene estas oportunidades? Aparte te digo, había habido como una desbandada de muchas estaciones de radio. Sí. Y todas las grandes figuras que hasta ese momento habían estado en la radio en Monterrey, por lo menos en Multimedios Radio, de momento ya no estuvieron. Y ahí fue donde entramos mucha gente nueva, donde llegamos mucha gente de fuera. Entonces fue un tema de que los de casa, que tenían toda la vida ahí en la emisora, en las emisoras, en el grupo,
contra yo creo que fuimos 10, 12 cabrones que nos trajeron desde Guadalajara, de Aguascalientes, de Veracruz, de otros de Ciudad de México, y entonces conformaron un nuevo equipo. Totalmente. Hubo realmente, me acuerdo que en esa época es cuando yo también después de ti iba llegando y hubo un barrido total y llegó obviamente nueva mentalidad, llegó gente fresca, llegó gente con nuevas ideas y creo que fue como comenzaste a hacer el tema de la carrera en FM2. Sí. Entrando de lleno ya, te toca ver la parte de promociones de la emisora pop, que si bien no desprestigiando la radio actualmente o quitándole un poco de valor, Cristian, hace años se escuchaba mal la radio. No sé por qué siento yo, y es mi perspectiva, actualmente creo que las plataformas digitales como Spotify, como YouTube, como todo lo que tenemos, que nos permite escuchar lo que quieras al momento que tú quieras, claro. Creo que ha perdido un poco de radio escucha. ¿Cuál es tu percepción siendo una persona actualmente vigente en la radio? ¿Cuál es tu percepción? Es real, o sea, es real. Recuerdo mucho que todo mundo temblábamos cuando el tema de Spotify, a todo lo que da, que tuvo un boom hace que 5 años aproximadamente. Todavía no empezaba ni siquiera como tal el tema de los podcasts o esta fiebre de los podcasts que se dieron a lo mejor hace 3 años para acá. Sin embargo, sí fue como un rollo de que aquí la radio se va a morir, ¿no? Y uno que está dentro, obviamente tú dices, güey, pues te resistes. ¿Por qué? Porque le tienes un amor, le tienes una pasión. Y como todo, finalmente se va acomodando. Claro que creo que hoy día, por ejemplo, las plataformas digitales te permiten tener esa inmediatez de consumir pues ahora sí que el producto que tú más quieres, que más te gusta, lo puedes identificar perfectamente. Sin embargo, creo que fíjate que la gente sigue necesitada de tener esa cercanía y ese acompañamiento de un cabrón que está del otro lado del micrófono, de una voz que está del otro lado del micrófono, interactuando, escuchando, acompañando. Es que yo te lo digo porque al final del día, creo que la tecnología es algo con la que no te puedes pelear, ¿no? La tecnología, claro, tienes que encontrar la manera siempre de estar al lado de la tecnología. Y para mí el tema de la inmediatez que te puede dar una plataforma como Spotify, que te pone la canción que tú quieras al momento que tú quieras en microsegundos, te quita un poquito la esencia de la radio, que era esperar minutos atrás de la radio, en su defecto horas, para escuchar la canción que tú querías. ¿Sí? Es como claro, ese sentimiento que tengo yo. Me acuerdo mucho cuando estábamos en radio, no nos permiten usar Facebook, no lo querían y al rato las estaciones todas se ligaron a Facebook. Claro. Entonces, por eso te pregunto, porque ¿cómo fue ese temor de decir, qué tenemos que hacer para innovar, para decirle a una persona que tiene que escuchar la radio para tener las canciones favoritas, o cómo le vamos a hacer para que no se pierda lo comercial de la emisora de radio? Yo coincido totalmente contigo. Yo voy en el coche y yo, por más que escucho las canciones que quiero en Spotify, termino siempre buscando una emisora. Quiero escuchar a alguien. Claro, por eso termino escuchando programas. Sí, total. Y yo creo que si tuviéramos que decir, claro, las cosas tienen que ir evolucionando y uno tiene que ir evolucionando también conforme pues las tendencias van llegando, ¿no? Creo que el chiste es no quedarte como en el intento. Hablando un poco acerca de justo esos primeros años, te digo, en la radio, que a mí me sirvieron mucho para a lo mejor afianzarme en el tema más personal. Te platicaba yo que me tocó hacer muchas entrevistas a grandes artistas como Ricky Martin, sí, como Rihanna, como Lady Gaga, que tengo una anécdota muy cagada con Lady Gaga cuando vino, que nadie la conocía, güey. Vino a abrirle el concierto a los New Kids on the Block. Fue en la misma época que tú estabas allá en la radio. Y entonces me acuerdo que me mandaron a mí de que vas a ir a hacer la entrevista. Es una vieja que viene de no sé de dónde chingados, pero la disquera fue como que si quieren la entrevista con los New Kids, tienen que hacerle la entrevista a esta vieja. Ya que puta, pues ahí voy, güey. Y ya, le hago la entrevista y le dije, pinche vieja ridícula, estrafalaria, güey. Traía unas pestañotas así como de plumas y era cuando traía el moño güero, ajá, ¿no? Y el cabello como hasta acá. Y entonces me acuerdo muy bien que fuimos varios locutores, pero yo fui el que hice la entrevista, nos tomamos la foto con nuestra camarita digital de antes, güey. Llego a la oficina y veo la foto de que salgo con cara de pendejo, ¿verdad? y digo, no mames, no me gustó. La borro, güey. ¿Quién es? 3 semanas después se hace viral. 6 meses después es un boom y yo buscando en todas las papeleras de reciclaje, güey, ¿dónde está esa foto, cabrón? Porque para entonces era como parte de mi egoteca personal, ¿no? Sí. De ir sacando como las esos fotos trofeos, con los talentos. Con los talentos que te tocaba. ¿No la encontraste? Nunca la encontré, güey. Nunca la encontré. Y entonces desde ahí también me entró ese rollo de decir, nunca subestimes el talento de un nuevo elemento que esté incursionando, güey. Esa fue así como mi cachetada
No me quiero desviar, pero eso que dices de nunca quitarle peso o valor a cualquier artista, hay una anécdota que hay un grupo que yo quiero mucho y me encanta su música, Jesse Joy. Claro. Yo, por ejemplo, les digo, yo tengo una anécdota que es fecha que de repente hay intercambio de mensajes con Jesse, de Jesse Joy. A mí me tocó llevarlos a pegar calcomanías afuera del Canal 28. Claro, o sea, estábamos, claro. Jesse, estaba Joy, estaba un cuate de la unidad móvil, estaba yo, hacíamos enlaces en vivo y queríamos que la gente llegara a donde estaba la unidad de hits para que les pegáramos la calca oficial y Jesse y Joy te pegaban la calca. Bueno, no llegó una persona. Claro. Y me acuerdo que platicábamos mucho y decíamos, estos cuates, la chava canta increíble. Tampoco no éramos profetas, pero decíamos, algo traen. Y ve el boom que es ahorita Jesse Joy. Están cañones los cuates. Entonces me imagino. Güey, claro. Si me voy a la parte de entrevistas, ahorita que lo mencionas, para tocarlo con artistas. Te tocó entrevistar, por ejemplo, a Ricky Martin. Ricky Martin, un talento, no quiero decir internacional, es global. Ricky Martin lo conocen en cualquier parte y rincón de este planeta Tierra. ¿Cómo te sientes al entrevistar a Ricky Martin? ¿Llegas y que preparas tu entrevista, no la preparas? ¿Qué le dices? Hombre, güey, o sea, yo creo que ha sido una de las entrevistas más preparadas, te voy a decir por qué. Porque acababa de pasar el tema de cuando salió del closet, que había sido todo un boom, lo del libro y la chingada. Y entonces, claro que busqué prepararme completamente. Me acuerdo que solamente agarraron a 4 medios del interior del país, entre ellos iba yo, que al final del día a mí me tocó hacer esa entrevista tanto para multimedios, hace cuenta, tanto para radio como para tele. O sea, el material era compartido. Iba yo de radio de Monterrey, iba alguien más de acá, y iban 2 de Guadalajara y a lo mejor 1 de Tijuana. Y los medios de la Ciudad de México. Pero pues éramos solamente bien poquitos. Y la verdad es que ha sido, yo creo que sin temor a equivocarme, la entrevista que más recuerdo por la forma en la que se fueron dando las cosas. La charla fue, y ahí sigue todavía en las redes, la charla fue fantástica porque me fui por toda esa parte que a él le gusta del guerrero de luz y toda esa parte altruista, ¿no? que ha venido haciendo. Fui muy respetuoso del tema, de cómo había sucedido, pero me platicó cosas muy chingonas que yo al final de cuentas, la verdad es que valoré mucho el decir, wow, cabrón, o sea, estoy frente a, como dices tú, un artista global. ¿En qué momento? Creo que cuando estás sentado ahí en la silla detrás de un micrófono, detrás de una personalidad, seguramente te ha pasado, o te va a pasar ahora que estás emprendiendo este nuevo proyecto del podcast. De repente yo decía, güey, ¿en qué momento llegué aquí, güey? O sea, sí. ¿Cómo es que yo estoy aquí frente a este cabrón? Y yo creo que Ricky Martin ha sido de mis más grandes logros en cuanto a entrevistas se refiere. Y aparte son entrevistas que son rapidísimas y el tiempo se te va lento, ¿no? Me imagino que se te va lento y creo que pudiste darle al clavo de, en lugar de buscar el chisme, en lugar de buscar la polémica, en lugar de buscar meterte algo que todo el mundo ya sabía y que todo el mundo iba a cuestionarlo, al final del día por eso estaba tan hermética esa entrevista, tú te fuiste por un lado tan humano que él disfruta mucho, mucho compartir. Y fíjate que se abrió completamente. Totalmente. Entonces eso yo creo que te lo va dando la misma experiencia de saber cómo y por dónde llegarle. Y al final de cuentas, yo me doy cuenta hoy día que todo mi paso, mi travesía por la radio, me llevó al punto, al lugar al que tenía yo que llegar con mi misión real de vida que yo encontré muchos años después. Estoy hablando a lo mejor 15 años después, fue cuando yo encontré cuál había sido mi misión o por qué tenía yo que haber estado llegado al micrófono. Recuerdo mucho que cuando RBD, aparte que ahorita volvió a ser un fenómeno. Tú dices, tuvimos un evento en ¿Te acuerdas, güey? En el Hípico, ¿te acuerdas? Fuimos al Hípico, ¿qué la silla? Hípico, la silla, no sé, por carretera nacional. Ajá. Y me acuerdo que iba contigo, íbamos en la unidad móvil. Y me acuerdo que había gente que hizo camping. Y hubo gente que hizo campamento. Fue una locura. Y tenemos una fotografía con RBD donde nos tocó, a mí me tocó entrevistar a RBD. Salimos con Mía Coluche y con Lupita. Te tocó también a ti entrevistar. Sí. ¿Cuáles son de las entrevistas, aparte de Ricky Martin, que más recuerdas? Por ejemplo, recuerdo Desagradable, la chava de Belanova. Así tiene una vibra media extraña. Bueno, no sé ya si sigue existiendo Belanova. Y también la quinta estación, ¿cómo se llama? Natalia. ¿Te tocó mal con Natalia? Fíjate que estábamos en un Viva la Radio, güey. Sí. Y me acuerdo, digo, obviamente también, como todo, entiendes que los artistas tienen sus ratos y la chingada. Me acuerdo que se me hizo muy mamona una actitud, una respuesta que tuvo para alguien que le pidió una foto. Joder, pues ya ponte, anda. Porque entonces a mí me quedé como con esa idea. Pero ya después descubres que la mujer es así. Así era. Sí. Así es, y así es de toda la vida. Y si tú la ves en un concierto, entiendes esta parte, ¿no? Recuerdo mucho, a mí me toca
la idea es hablar nada más de ti, pero quiero compartirlo. Me tocó una entrevista con Luis Fonsi. Cuando, claro. cuando no había Despacito, ¿verdad? Claro. Y me toca Luis Fonsi, y con el debido respeto que merece el compañero Luis Fonsi, pero qué nefasto me tocó. Me acuerdo que previamente había hecho ya muchas entrevistas con grandes artistas que me habían dado la oportunidad en hits. Y me acuerdo que llega Luis Fonsi, y seguramente me gustaría que me platiques una si te tocó, que yo le preguntaba, oye, Luis Fonsi, te tenemos en cabina, ¿cómo vas? Venía con, ¿qué balada traía? La de Nada es para siempre, amor. Ajá, claro. Canción. Venía él. O Imagíname sin ti, una de esas madres. Venía con esas rolas, y me acuerdo que el cuate, así con una bufanda dentro de la cabina, una chamarra el cuate. Y yo, señor, es Luis Fonsi. Le tiro todo ese rollo de bienvenido. ¿Cómo está, Luis Fonsi? Bien. Y yo, madres. Y, oye, pero es que el disco, que la gira. Y contentos. Y en ese momento dije, vamos a cortarlo. Claro. Y le hice una pregunta más y le di las gracias. Y ahora él puso cara de, ¿what? Y dije, vámonos, señor, se tiene que ir. ¿Te tocó alguien así con el que batallaras para sacar la información? Sasha, yo creo. Sasha te tocó. Sasha, yo alguna que recuerdo también así me pasó. Me pasó con Rihanna también. A lo mejor era que mi inglés no era muy perfecto y por eso fue como que también muy... me tocó entrevistar, ¿sabes qué? De las que también fueron memorables, me tocó entrevistar a Adam Levine de Maroon 5, Sí. a los Killers, porque en esa época fue como que la radio estaba, ya sabes, un poquito ponqueta. Sí. Avril Lavigne, la más cagante de todas. ¿En serio? Pero por mucho. Fíjate, no me acordaba yo de esa. ¿Y por qué? ¿Qué te tocó vivir con Avril Lavigne? Mamona, me acuerdo mucho que estábamos también después de la entrevista, hubo meet and greet, y haz de cuenta que estaba como si fuera tipo un croma, güey, o sea, no sé. Aquí estaba, se llegó ella, se paraba, y los radioescuchas tipo atrás no la pueden no se pueden acercar, no la pueden tocar, no la pueden abrazar. El que la abrace se va a la chingada de aquí y cancelamos todo. Entonces, sí, recuerdo que... Y la mona así paradita, así derechita, ¿verdad? Haz de cuenta que era una pinche foto de esas de Cloroplast, cabrón. Oye, en el radio nos tocó ir a miles de conciertos, ¿no? Y creo que vivíamos de los conciertos. Teníamos mucha facilidad, tienes mucha facilidad en cuestión de que te llegan boletos, te inviten a todos los conciertos. ¿Cuáles son los conciertos más memorables con los que te quedas? Que dices tú, te valió el tiempo que le invertí estar en este concierto. Tal vez de artistas. Obviamente, a ver, el artista que te gusta lo disfrutas por su naturaleza. Claro. Pero hay conciertos que ibas tal vez con una expectativa distinta y cuando llegas dices, wow. Pues los de la radio, güey, por ejemplo, o sea, que me había tocado para mí, y estaba platicando justo hace unos días con unos buenos amigos, como en mi top. Acabo de regresar de Las Vegas, güey, acabo de ver a Adele. Ah, vi tu reseña. No mames, o sea, ha sido el mejor concierto de mi vida, güey, realmente. Soy fan de Adele, no tan fan como muchos otros, pero pues iba yo a una convención a Las Vegas, coincidió y dije, lo que me cueste. ¿Por qué? Por mamador, nada más. Por pinche mamador, por inventado. No, porque todo el mundo de que Adele, la madre. Tuve la oportunidad que uno de mis amigos con los que yo iba a la convención, que tiene que ver con mi negocio que estoy emprendiendo ahora, dijo, güey, las fechas que vamos a estar va a estar Adele, jalas, no sé qué. Yo, sí, dale, güey, cómpralos. Nunca me dijo el pendejo cuánto iban a costar los boletos. Todavía traigo acá la rajada del riñón que tuve que vender, pero bueno, coincidió el concierto de Adele y coincidió también el concierto de Katy Perry, güey, que está... A Katy Perry es la cuarta vez que la veía, pero este concierto de Las Vegas está irreal, cabrón. Vi el tema de Adele y veo en la producción que está el pianista colgado, cabrón, está increíble. Es muy sobrio todo, es muy sencillo, no es nada, aparentemente, ¿verdad? Porque decía, es algo muy sencillo, no, güey, o sea, trae una producción brutal, pero ella es todo en el escenario, güey. Está... perfecta, cabrón. O sea, está perfecta, ¿vale? Me pasó por aquí y yo tus gritos. Adele. Pero aparte de Adele, o sea, en lenguaje acá British. Sí. English British. No, güey, o sea, de verdad que ha sido un concierto que disfruté muchísimo. Y es bueno escuchar eso porque son de las recomendaciones que siempre te dicen. Hay un concierto que es que no me gusta, ve a verlo. Ve a verlo, cabrón. Por ejemplo, Celine Dion, me tocó ir a verla también a Las Vegas hace como 8 o 10 años. Yo era fan desde antes del Titanic, güey. Estaba yo chamaco. Brutal también, o sea, era mi top. Antes de que se viniera la pandemia, mi último concierto en Houston fue Celine Dion. La vi también muy cerquita. Y, por ejemplo, iba yo con mi hermana, con otros amigos que no eran fans, que si acaso se sabían la canción del Titanic y para la de contar. Bueno, salimos siendo fans, bueno, yo más fan, pero ellos salieron siendo fans de Celine Dion. Hay artistas que son increíbles y el día que los llegas a ver y ves la producción, te atrapa tanto que sales de ahí y buscas el CD en aquellos años, ahorita buscas en cualquier plataforma digital. Cristian, después de todo esto que ya platicamos, que es increíble el tema de conocer la radio, conocer un poquito de tu historia,
a ver las entrevistas, cabrón, que hiciste, que pocas personas tienen esa oportunidad, porque he visto también esa egoteca que tienes de fotos Sí, increíbles güey, con claro. tantos artistas, ir a conciertos. Hay un parteaguas, yo creo que en tu carrera profesional y en tu vida que se llama Habla Corazón, ¿sí? Habla Total. Corazón es un programa que al final del día te dio muchas cosas como las que vamos a platicar. Yo sigo sorprendido y te lo dije antes de iniciar la entrevista, cabrón. Llenaste teatros, Sí, güey. güey. Llenaste teatros. ¿En qué momento inicia Habla Corazón? ¿En qué momento lo tomas con el corazón? Porque así lo agarraste este programa. ¿Y en qué momento un día estás parado enfrente de tantos de miles de personas llenando teatros, güey? En el momento en que me cayó la vejez. No, no es cierto. Pues era yo locutor juvenil, estaba yo en FM2 y a mis 28, 29 años fue así como que, pues ya ve pensándole a quién le vas a hablar, güey, porque no le vas a querer seguir hablando a los chavitos. Respeto a los que tienen 50 y le siguen hablando a los chavitos y siguen en estaciones juveniles o tienen 50 o más de 50. Está bien, pero yo sentía que ya necesitaba hacer algo más que hablarle a la muchachada, a la juventud. Y me vi como obligado un poco a tener que brincar de FM2 a Hits. Y me acuerdo de que le dije, pues ya había yo trabajado mucho con Emanuel Trujillo, el abejo, nuestro abejo, que en paz descanse. Me acuerdo mucho que me dijo, vente a Hits, güey, vente a Hits, pero no tengo horarios. Nada más el único horario que tengo disponible es de 9 a 11 de la noche. Y yo, no mames, cabrón, o sea, voy a estar todo el pinche día aquí en la oficina y luego todavía de 9 a 11. Pues es lo que hay, literal me dijo el güey. Y yo dije, va, ya traía yo como ese backup de lo de luz de noche en digital. Y había yo estado, creo que en FM2 una temporada también en las noches. Y entonces, ahí fue donde inicia. Me acuerdo mucho que quien fue mi jefe, el director de radio, a quien le tengo también mucho agradecimiento, a Manuel Ordóñez, que fue durante muchos años director de Multimedios Radio. El güey me dijo, vente ya a Hits, güey. O sea, ya necesitas hacer algo diferente. Y debes de pensar en qué proyecto te gustaría. Yo medio le dije, mira, pues a lo mejor pues me gusta leer reflexiones, creo que soy bueno, lee poesía, me decía. Y luego decía, pues no me gusta tanto la poesía, pero sí las reflexiones. Y de repente me da un poco esa parte de ser etéreo. Y me dijo, tienes que ser, me lo dijo claramente, güey, y al cabo de un tiempo se logró. Me dijo, tienes que ser el güey que todas las chavas, que todas las mujeres, que todas las señoras quieran tener de novio o de amigo, y el amigo de todos los cabrones, güey, de todos los vatos. ¿A qué voy con esto? A que llegó un momento en Habla Corazón, tú lo sabes, o sea, que para mí mi público era 50-50, o sea, Sí. me escuchaban tanto hombres como mujeres. A mí lo que me sorprendía era escuchar a los señores, hablándome, chillando, contando sus historias, abriendo el corazón, güey. El Habla Corazón con el que inicié al principio, que duró 10 años el proyecto, ha sido mi mejor proyecto de la vida, de la radio. Hay un momento que dices tú y me llama la atención, te hiciste tan afín al público que los hombres te hablaban para llorar. Sí, güey, o sea, los hombres te hablaban para contarte una historia. Y yo me acuerdo mucho que tenías esa frase cuando ibas a corte que era, te estoy escuchando, habla corazón. Sí. Y entonces me acuerdo que toda la gente realmente te marcaba, pero en un momento de necesito tu ayuda, ¿sí? ¿Cómo es esa manera de agarrar problemas de la gente? Perdóname, pero son problemas que tiene la gente. Sí, claro. Y te los confiesa. Y número uno es que tienes que ser muy profesional. Número uno es decir, corto el programa, me voy a mi casa y no me llevo el pedito de este güey que la engañaron, ¿no? Sí. Y segundo es, tienes una responsabilidad al final del día. Total. Para darle un buen consejo, el consejo que tal vez esperan porque te están buscando para encontrar alguna respuesta. ¿Cómo sentías esa responsabilidad, Cristian? Al final del día tenías que dar un buen consejo. Fíjate que no supe en qué momento se botó el chip. Yo creo que los primeros 2 años eran más bien como que complacencias de musiquita bonita, las baladas, yo desmenuzaba las canciones, pero hubo un momento, güey, en que se botó el chip, güey, y algo pasó y la gente fue cuando empezó con el tema y yo empecé a dar consejos, güey, del doctor Corazón y la chingada. No supe en qué momento fue, pero te tengo que confesar que siempre, porque viví historias bien cabronas de la gente, güey. Siempre tuve miedo de recibir una llamada en vivo, porque aparte el programa era en vivo, cuando no estaba grabado, porque yo me largaba de viaje. En los 10 años que tuve Habla Corazón, fíjate, curioso, nunca hubo un solo día, cabrón, que no hubiera programa. Yo tenía un stock, o sea, al cabo de 4 o 5 años, yo tenía programas grabados de
antaño. Entonces, los últimos años yo tenía 500 programas, güey, que cualquier día que me iba yo, porque me tocaba viajar también por jale a Torreón, a Chihuahua. Si yo podía transmitir el programa desde allá, lo hacía, porque el programa se escuchó en todas estas ciudades de la cadena Hits. Pero si yo tenía algunas otras que hacer o me iba de viaje de desmadre, siempre había un programa que se iba a poner y entonces eran programas repetidos que al final de cuentas tú los escuchabas y parecían que el vato estaba ahí en vivo porque escuchabas la llamada, escuchabas la canción ligada, escuchabas esto que tenía todo que ver y eso habla también de una constancia total para con el auditorio que tuve, porque yo sentí una responsabilidad tremenda cuando eso sucedió, que la gente empezaba a acercarse a pedirme y a esperar el momento para llamar, güey, o sea, para lo que te estaba yo diciendo hace rato que hablábamos acerca de las plataformas digitales, la gente lo que buscaba con Habla Corazón era sentirse acompañada, sentirse que alguien lo estaba escuchando. Y esa parte humana, ¿no? De saber, claro, te estoy escuchando, marco el teléfono y tengo una respuesta realmente y sobre todo de la persona, porque a ver, en la radio llega un momento que hay ocasiones que es maravillosa la radio, es tan mágica, que la gente físicamente ni te conoce. Claro. La gente ubica tu voz, pero con la voz te pone un personaje, te pone cara, te pone cuerpo, total, te pone todo, pero la gente está enamorada de esa persona que lo está acompañando todas las noches. Me imagino hace unos minutos que decías que tenías ese temor, tenías temor de alguna llamada en vivo así de, me voy a cortar las venas. Siempre fue mi pedo más cabrón. O sea, yo creo que una de las cosas que más me pesaban era pensar, puta, ¿qué pasa? Porque me sucedió una vez que estaba yo en vivo. Y entonces había una llamada de una chavita que estaba yo hablando, no me acuerdo cuál era el tema realmente, pero una chavita que me decía, o sea, no, como si estuviera secuestrada literal, pero por la familia, güey, por los hermanos. O sea, era la que les hacía a todos los hermanos. Se cuenta que era la muchacha de los hermanos. La mamá tenía esa idea de que la hija, por ser la hija, tenía que servirles a todos, porque era la única hija, eran como 5 o 6 hombres de hermanos. Y ella se escuchaba muy asustada, güey. De repente me dice, es que yo quiero hablar porque yo me siento así, tal cual lo están diciendo, porque al final de cuentas el show te lo daban mucho las llamadas y también la interacción de la gente, más allá de lo que yo también pudiera aportarles, eran las llamadas y lo que decía otra gente con respecto al tema, ¿no? Opiniones, etcétera. Y entonces de repente se escucha que la chava dijo, alguien viene, ay, tengo que colgar, y de repente se oye como que una puerta que se abre. Al aire, güey. Y se escucha de que, ¿con quién estás hablando, pendeja? Y de que, no, y yo, Freddy, no mames. Bueno, me aventé no sé qué pinches maldiciones al aire, güey. Dije, ¿cómo puede ser posible que en estos días haya gente pendeja, que la madre? Yo, al aire, cabrón. Claro que durante todo este tiempo 1000 maldiciones se me han salido. Tú sabes que soy muy maldiciento, güey, al fin jarocho. Pero me acuerdo que me apasioné bien cabrón y ya de que vámonos a corte porque ya no puedo más esto. Pero así como esos hubo muchos también muy intensos. Recuerdo que uno de los programas más difíciles que tuve que hacer fue cuando murió mi abuela. Yo me fui a Veracruz a verla, pues ya ella había estado enferma y ya sabía que era algo que iba a pasar, pero para mí fue algo que me devastó muchísimo. Y entonces el primer programa que hice, que regresé y literal, creo que el ser transparente, el ser auténtico, el ser original fue lo que a mí me funcionó con Habla Corazón. Y es algo que yo, por ejemplo, en mis talleres de radio que doy a gente que está incursionando dentro del medio, he dado talleres de radio, para podcast, etcétera, de locución en general. Y es lo que les digo, el ser auténtico, el ser una persona real es lo que te hace conectar con la gente. Yo me acuerdo que ese día literal yo entré al aire y dije, buenas noches, me solté chillando, acabo de pasar por esto. Bueno, ha sido uno de los programas también más memorables que yo tuve, porque conecté muy cabrón con la gente, ¿no? Y entonces empiezas y escuchas una canción de, Cristian, por favor, escucha la canción de Laura Pausini que se la dedica a su abuela cuando murió y la chingada. Y yo de que, puta, güey, o sea, y así como eso te puedo decir que hubo muchos programas que marcaron como un ícono de la radio que fue ese programa. ¿Cómo se da que Habla Corazón? Digo, sabemos que estaba en la cadena Hits. La cadena Hits, corrígeme si me equivoco, es Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Torreón, Linares y Parral, ¿no? Eran esas y luego se sumaron un chingo más porque fue cuando Multimedios empezó a comprar un chorro de estaciones. Ya te escuchabas en todas esas. En Ensenada, en León, en Tepic, en donde más, pues en muchos lugares, en McAllen, ¿no? Y la verdad es que mi pedo más cabrón fue, dije, chingados, ¿cómo quisiera sonar en Veracruz? O sea, me gustaría que mi mamá me escuchara, que mi tía me escuchara, cómo me quiere la gente, güey, porque eso la verdad no lo puedo negar. Y siempre fue como mi rollo de chinga madre, pues cómo me gustaría, pero pues, nunca se logró. ¿Cómo se da esa llegada a Torreón? Porque en Torreón llegas
Y en Torreón, insisto, eres un boom, güey. Eres un boom donde haces eventos en teatros que es un sold out total, haces diferentes fechas. Sí. ¿Cómo es ese termómetro que la empresa te empieza a decir, oye, Cristian, está timbrando durísimo en Torreón, güey, vamos a hacer teatro? Fíjate que surgió mi jefe en aquel momento, estaba yo pasando por un mal momento, hubo muchos cambios y muchos movimientos dentro de la empresa y yo ya me quería ir, de hecho andaba yo buscando oportunidades en Ciudad de México y entonces mi jefe me dice, a ver, espérate, cálmate, güey, o sea, vamos a hacer algo diferente, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar ahora? Bueno, pues las charlas, bueno, pues empecemos. Y así fue como empecé con el tema de las conferencias de Habla Corazón, que hice una conferencia que se llamaba El Saboteador de mi Felicidad. Sí. Y entonces yo empecé como de afuera hacia adentro. Yo no quería comenzar de Monterrey porque me daba cierto temor de decir, pues en Monterrey hay muchos personajes icónicos de toda la vida. Me acuerdo mucho que yo admiraba mucho y admiro a Olga Nelly. Le mando un besote y un abrazo. Que me tocó trabajar con ella, llevarla a conferencias cuando yo era programador también de las estaciones en el interior de la República. Y algunas le dije, Olga, yo quiero alguna vez hacer lo que tú haces. Mover a la gente, o sea, qué increíble, y el cariño y la madre. Y como que me dio a entender así de que, pues, no sabes lo que dices, güey. O sea, llegar hasta ahí cuesta. Y entonces... yo creo que sucedió cuando tenía yo como 4 años al aire con el programa. Te digo, ya me quería yo ir. Mi jefe me dijo, vamos a darle con el rollo de las charlas, empieza a hacer esto, los programas en vivo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que empecé en Parral, Chihuahua, en un teatro para 300 personas y se puso full. Y luego regresé como a las 2, 3 meses a Parral y ya lo hicimos en un teatro de 800 personas. O sea, todo Parral estaba ahí. Como todo Parral. Qué mendigo, quiero mucho, tengo mucho cariño y agradecimiento a la gente de Chihuahua. Oye, ¿cómo es esa sensación, Chris? Porque tú le hablas a un micrófono y es como si ahorita estuviera en la cabina de radio y le estoy hablando, no te imaginas a cuánta gente le llegas, pero al final de cuentas estás aquí, no estás aquí cerrado. Sí. ¿Qué pasa en ese momento que tú vienes a hacer locución, tienes un programa que ya está funcionando en forma, pero de repente llegas a abres el micrófono y tienes 800 personas enfrente de ti? Me cagaba, o sea, literal, me cagué así la primera vez. Te digo que fue chingón como empezar de a poquito. Después de Parral, me acuerdo que hicimos, no sé cuál otra ciudad fue, Linares, me tocó ir también. Y luego cuando llego a Torreón, fue como, pues es el Teatro Nazas, güey. Teatro Nazas donde se presentan las obras de teatro nacionales, sí. Donde hacemos los eventos de las galas hits, sí. Iba Rey, iba María José, etcétera. Y entonces, pues... ahí fue como un rollo de, pues vamos a repartir tantos boletos a ver si se dan, vamos a aforar el teatro para 500 personas porque el teatro es para 1200. De repente me avisan de Torreón, güey, ya es que ya repartimos 500, güey. Vamos a repartir 300 más y aforamos otra parte. De repente, güey, pues ya se llenó el teatro. Que ahí quiero aclarar para que no se malentienda. Repartir boletos no es que los tiraban en la calle. Claro. Repartir boletos era cuántos boletos repartías en la emisora, que la gente iba por el boleto por ese interés que tenían del evento. Y fíjate que sucedió algo muy chingón porque yo desde Monterrey regalaba los boletos para el interior de la República. O sea, tú me hablabas a mí, yo te decía, a ver, ahorita voy a regalar 30 boletos para la conferencia en Chihuahua. Y la gente hablaba y ya iban ellos directamente a recoger su boleto multimedios allá en el interior de la República. Pero fue muy cabrón. Recuerdo muy bien Torreón, porque pues te digo, fue un teatro que estuvo full. Yo no sé qué pasaba conmigo, güey. Yo creo que logré hacer ese clic con la raza también en vivo. Y al final de las charlas, me acuerdo que vendíamos unos discos de reflexiones, güey, que grabé literal y eran casi que discos quemados. Y la gente los compraba. Yo creo que costaban 50 pesos y era como un momento de tener esa complicidad, ese momento cercano con la gente, así como los que escriben un libro y les firmas un libro. Yo les firmaba los discos. Y se hacía un tumulto cabroncísimo, güey. O sea, no te puedo explicar. Te llegó a pasar, algo muy chingón. Te llegó a pasar por la mente eso de, llegaste al Teatro Nazas en algún momento con artistas, con galas hits, con eventos de radio. Organizándolo. Y llegó un momento que ahora llegaste a tu camerino. Sí, güey. El camerino del artista era tu camerino. Sí. Y salía esa escena y tú eras el artista, güey. O sea, hay que decirlo así. Me tocó, por ejemplo, en Chihuahua, el Teatro de los Héroes es uno de los teatros pues, más grandes a nivel nacional como teatro como tal. Tiene cabida para 1,400 personas. Y entonces me había tocado organizar la Gala Hits. Había ido María José y Yair. Se llenó el lugar, pero tuvimos huecos y espacios. Con la conferencia del Saboteador, güey, estuvo full, gente se quedó afuera, güey, con mi charla. Entonces para mí fue como un momento en que dije, ¿en qué momento este pedo se descontroló? Sí.
Pero yo tengo que decirte que pasaba algo. Yo antes de empezar cualquier charla, antes de empezar cualquier programa, yo me encomendaba a la luz divina y dame el mensaje que hoy esa persona que quiere, que está buscando encontrar paz, tranquilidad, un momento de desconectarse de los pedos que pueda traer. Dios, dame esa luz que necesito para comunicar, para transmitir. Me pasaba mucho que yo me veía como si yo estuvieras de cuenta detrás mío, viéndome yo hablar al micrófono, cuando yo decía de repente, vergas, güey, ¿en qué momento yo dije, me salió este speech, este choro, güey? O sea, para decir algo que dejara, ¿no? Me pasó varias veces y yo creo que me pasó también cuando iba yo a las conferencias. En esa charla en específico de 1,400 personas que estaban hasta el full en el Teatro de los Héroes en Chihuahua, me acuerdo que en el speech final, güey, donde ya, pues ya sabes, ¿no? La gente se para y te aplaude. Me entró una emoción y una lloradera que yo no te puedo explicar, güey. Y a partir de ahí me pasó siempre en cada una de las presentaciones que tuve. Como que siento que era como el momento en el que la gente te regresa, que es ahí donde tú te das cuenta, en artistas como Miguel Bosé, por ejemplo, que son muy de manejar la energía, de que ves mucho movimiento de él en las manos. Yo digo Miguel Bosé porque me pasa que él maneja la energía de una manera tan cabrona que la gente se lo regresa. Y él al final llora siempre en sus conciertos. Y ahí yo entendí y decía, güey, qué mamón, o sea, ¿por qué llora, no? y es tanta la emoción de la retribución de esa energía que se mueve en el lugar, donde tú eres protagonista y la gente también de alguna manera, que te lo puedo decir, han sido las experiencias más chingonas que he pasado, y el hecho de salir del escenario y verme a mí como caminando ya tras bambalinas y regresar solo, güey, o sea, regresar solo en ese camino porque no tenía nadie, porque pues al final de cuentas siempre es como con tus propios medios, o sea, no es como que tienes un asistente, no, Mayito que me acompañaba a las conferencias, el güey estaba ya en el house, y a lo mejor algún otro compañero pues viendo y moviendo otras cosas, güey, pero pues tú solito. Y ese momento era como que siempre me devolvía como los pies en la tierra, decir, güey, y decir, algo estás haciendo bien, cabrón. Hay algo que manejas muy bien tú, que es la energía, y lo acabas de comentar. ¿Cómo es ese proceso? Porque vienes de estar en un teatro, estás con la gente llena, toda la atención de la gente es hacia ti. Claro. Toda la gente está tratando de recibir un mensaje tuyo. El aplauso, el agradecimiento, la euforia es para ti, el agradecimiento es para ti. Recibes eso, como dices, tú lloras, y llega un momento que te da un golpe la soledad, ¿no? Y no hablo de la soledad de decir, no tengo familia, no, hablo de la soledad de que, oye, tengo a 1,200 personas frente a mí y ahorita estoy solo en mi cuarto. ¿Cómo manejas esa energía y cómo manejas ese aterrizaje que tienes que hacer para seguir dando el siguiente paso, ¿no? Que no te quedes arriba. Claro, pues yo creo que simple y sencillamente son como golpes de realidad que te llegan, o sea, y que tienes que agarrar como tal. Yo te puedo decir, y sin temor a absolutamente nada, no soy una persona fácil, no soy una persona de carácter fácil, no lo era antes, yo creo que antes mucho menos, pero a mí el programa, a mí Habla Corazón sacó lo mejor de mí, güey. O sea, yo no te puedo explicar cómo me transformé, me hizo una mejor persona, sin duda alguna. Entonces fue como esa parte en la que aprendí a muchas cosas, y aprendí justo a aterrizar, te digo, con esos golpes de realidad momentáneos, para no salirme como del huacal y decir, a ver, papá, o sea, ubícate, ¿no? Sin embargo, creo que en esos tiempos, por ejemplo, cuando hice las charlas, todavía no estaban tan fuertes las redes. Sí. Entonces, toda la labor se hacía a través de la radio. Era lo que conectabas todas las noches, güey. Durante prácticamente los 365 días del año, conectabas con el público, con la audiencia, güey. ¿Perdiste piso en algún momento? Sí. A lo mejor más cuando era joven. Sí. Más cuando estaba más chavillo. Fíjate que te digo que con el programa, la verdad es que siempre estuve muy aterrizado. Tratar de ser una mejor persona, una persona más humilde, más humana, y me sirvió para eso, me sirvió sin duda para eso. Cristian, vienes siendo exitoso en la radio, que vienes haciendo ya una carrera en hits, después de todo lo que platicamos ya de FM2, haces una carrera exitosa en hits, inicias este proyecto de Habla Corazón, sabemos el éxito que tiene, eres escuchado casi a nivel nacional, llenas teatros, diferentes funciones. ¿Por qué no sigue el proyecto? Fíjate que voy a hacer una pausa ahorita que lo estás mencionando, porque me estoy acordando de algo. Mi guía espiritual, Malena, y mi tata me decían alguna vez, cuando yo todavía estaba en Veracruz, güey, me acuerdo muy bien que cuando iba yo a salir del cascarón, literal, me decían, tu voz, dijo, no tienes la idea del alcance que va a tener tu voz.
tu voz va a sonar fuerte y va a llegar lejos y va a retumbar en muchos corazones. Estás hablando, güey, que tenía yo 19, 20 años, güey. Pues un chamaco a esa edad, ¿qué chingados le vas a tener como atención a esas palabras? Cuando sucede todo este tema de las charlas, del programa, de que había ocasiones en que me hacía chillar una llamada o salía yo del aire y decía, wow, qué pedo con el programa de hoy, o colgaba yo los audífonos y me iba yo con una paz y una tranquilidad de que había yo hecho algo bien por algo, por alguien, güey. Era como, o sea, estoy con madre, güey. Era mi momento cumbre. Y retumbaba mucho esas palabras de mi guía espiritual, donde me decía, tu voz va a retumbar en muchos corazones y va a llegar lejos. Y yo decía, claro, es que tengo un programa a nivel nacional. O sea, y ¿sabes qué pasa? Que a nivel nacional tú piensas que es, voy a estar en la Ciudad de México y me voy a escuchar en muchos lugares. Sí. No es cierto, porque realmente ¿cuántos programas se escuchan a nivel nacional? No, muy pocos. Y yo tuve la oportunidad de tener esa cobertura en diferentes ciudades importantes de la República donde el grupo tenía cobertura y confiaron en mí como para decir, es el proyecto que va en cadena sí o sí desde el día 1 que lanzamos la emisora, ¿no? Y que sin duda sin el apoyo del grupo no lo hubieras logrado, ¿no? Sin el apoyo del grupo y el respaldo. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué termina? Era un proyecto tan importante, llenando teatros. Era un proyecto que me imagino que a ti ya te redituaba económicamente también en algunas presentaciones. ¿Quién toma la decisión? ¿Por qué ya no seguir? Yo tomé la decisión, güey. Tú tomas la decisión. Yo tomé la decisión. Pasa que pues ya se iban a cumplir 10 años. Viene ese el tema de la pandemia. Fue el año de la pandemia. En Multimedios no nos dejaron hacer home office ni una chingada. Yo creo que estuvimos un mes nada más haciendo los programas desde casa y de ahí de que todos tienen que venir, no importa que se contagien, vale madre, no es cierto. Pero sí fue como, pues yo seguí y tenemos que ser realistas. El programa lo que me daba mucho eran a mí las llamadas, sin duda, pero las llamadas del tráfico, o sea, de la hora del tráfico. Y entonces algo sucedía ahí que yo ya sentía que algo estaba pasando y yo decía, güey, quiero tener una vida normal. ¿Sabes qué sucedió? Que en ese inter fue cuando compré mi departamento. Y uno creo que va estableciendo sus prioridades. Y a mí me llegó como un chispazo. Me acuerdo mucho, tengo una pequeña terracita, un pequeño balcón, que a la hora del atardecer, de la puesta de sol, güey, se ve espectacular uno de los cerros con el sol, ya sabes, acá dándole. Y entonces uno de esos días que estaba yo ya mudándome y ese día pedí la tarde, no fui a trabajar. Y dije, güey, me estoy perdiendo estos momentos. ¿De qué otras cosas no me estoy perdiendo también? Hacer en mi día a día, disfrutar, porque al principio, los primeros 3 años fueron salir hasta las 11 de la noche, o sea, no tenía yo vida, literal. Se vino la temporada de la delincuencia, sí, que estuvo bien cabrón, y entonces a las 9 de la noche, a las 10:30, 11, que yo salía del programa, puta, pues ya iba yo a alguna reunión y ya todo el mundo se estaba yendo por cómo estaba la situación. Y después me cambio de horario, estoy de 7 a 9 de la noche. Y entonces también era como que, güey, ya estoy todo el día aquí. Llegó un momento en que sí estaba yo como cansado, ¿sabes? Como agotado. No agotado de temas, no agotado de nada, porque para mí mi mejor terapia del día, podía yo tener 1000 pedos en el transcurso del día, mucho agobio, mucha presión en el jale. Porque aparte quiero que sepan que no solamente estuve solamente en el micrófono, sino simultáneamente dirigía yo, llevaba la dirección artística de estaciones como FM2 en esta nueva parte urbana, que también me gustaría platicar más adelante de ello, porque fue todo un boom, y las estaciones foráneas, como las estaciones de Torreón, de Chihuahua, etcétera, me tocaba llevar esa dirección. Y entonces llegó un momento en que yo decía, güey, o sea, también necesito como tiempo para mí, cabrón, o sea, y yo decidí, me costó muchos meses, pues ahora sí que tomar finalmente la determinación, pero fue muy platicado, fue muy hablado con la dirección de la empresa, decir, güey, ¿sabes qué? Quiero tomarme un break, o sea, quiero como hacer un espacio y yo creo que aprovechando que se cumplen 10 años del programa, creo que sería bueno ponerle y que se fuera en el mejor momento. Tengo la fortuna y sin el afán de sonar egocéntrico, te puedo decir que logré algo inimaginable porque Hits es una emisora de nicho, sí, es una estación que a lo mejor dentro del top 20, pues no se sitúa habitualmente dentro de los 10 más, que están más escuchados en el top, sin embargo en su nicho sí es súper fuerte. Y entonces lo que sucedió es que el horario como tal desbancaba a emisoras gruperas, con shows gruperos en la tarde, o otras emisoras que tenían mucho mejor rating que la estación donde yo estaba, pero en ese horario tuve el mejor horario durante años, güey.
¿Crees que si hubieras seguido, hubieras hecho algo más o crees que fue el momento perfecto para dejarlo ir? Creo que fue el momento perfecto para soltarlo. Fue algo, te digo, bien difícil. Yo no me imaginé. La despedida del programa duró un mes, cabrón. O sea, no te puedo explicar. Ya también decías, ya no seas mamador, cabrón. O sea, ya si te vas a despedir, ya despídete de una vez. Pero me dejaron. Tuve mucha... Siempre me sentí muy cobijado en la empresa. Entonces me dejaban hacer muchas cosas. Y entre ellas me dejaron despedirme un mes completo, güey. Sí. Entonces en ese mes surgieron tantos radioescuchas de Closet que jamás hablaron, de gente que jamás se comunicó, que para mí me hizo descubrir también esa parte. Dije, cabrón, no mames, o sea, qué nivel de alcance. Que yo me imagino que nunca te vas a dar cuenta a la gente que llegaste, a la gente que tocaste, ¿no? Creo que eso va a ser, sin duda alguna, esas dudas que te quedarás en el camino, pero creo que tocaste a demasiada gente. ¿Hay algún plan, Chris, que tengas de que digas tú, oye, pues ahora con el poder de las redes lo puedo hacer, ¿te gustaría regresar? Fíjate que sí. La gente no te olvida, porque aparte dicen que la radio es muy traidora en ese sentido, porque hoy estás y mañana no estás y la gente te olvida pronto. Y yo creo que esa complicidad que se hizo con los radioescuchas permite que hoy día, si yo publico algo que a lo mejor ahora estoy más enfocado en otro tipo de contenido, más allá de lo motivacional que sigo haciendo y que me sigue gustando compartir, más el rollo de los viajes que me gusta mucho, que es algo que me apasiona también, la gente me sigue recordando, y cuando regresas y te extrañamos en la radio, ya haz un podcast, pero algo ha pasado, lo platicábamos antes de comenzar la charla, de que pues, a lo mejor vamos tarde, güey. Yo creo que me confié, más bien me relajé, me he relajado mucho todo este tiempo. Quería yo que el nombre del programa fuera mío, y hace algunos meses se logró. Sí. Y yo no quería como que tener ahí problemas con la empresa para que no me permitieran usar el nombre. Y bueno, pues al final de cuentas ya hoy día ni estoy en la empresa, ni tampoco... que es otra historia que ahorita platicamos. Sí, y entonces yo creo que fue como pues una decisión que tomé, que no me costó, la verdad, porque sí disfrutaba yo mi día, mi tarde, porque aparte antes de empezar yo con el programa, le dedicaba unas 2 horas antes de comenzar el programa a prepararme todos los días. Y ahora estuve más relajado y creo que yo necesitaba esa parte también de tener un espacio para mí. La gente me pregunta, ¿extrañas estar al aire? Y yo decía, no extraño. Hay días en que sí, hay días en que escucho, veo algo y digo, ¿cómo lo diría yo, güey? O sea, hoy incluso antes de venir para acá decía, güey, o sea, ¿se me habrá olvidado? No, ¿Cómo hablarle al micrófono, cabrón? Pero... no sé, sí tengo planes, tengo proyectos de regresar con algo que sea un podcast. Empecé con mi podcast de viajeros chavorrucos, y mi plan es retomar algo que tenga que ver con la parte motivacional, como lo hice alguna vez con Habla Corazón. Oye, Cris, aparte del tema artístico, porque fuiste un artista al final del día dando tus conferencias, vives una etapa increíble y chingona de reconocerte con la transformación que logras con FM2. FM2, si bien sabemos muchos de aquí de Monterrey, es de las emisoras pop número 1, que siempre ha sido punta de lanza, y en aquellos años rompían cualquier esquema que existía. Después tiene tal vez un bajón, lo que tú quieras, pero llega un momento que te dan la oportunidad de tener la dirección de FM2 y logras hacer un equipo que conformaste increíble, claro. Le diste el giro a la música urbana. Platícame esa experiencia, porque es todo un caso de éxito. Fíjate que es un caso de éxito, entre comillas, porque increíblemente se posicionó FM2 como zona urbana, como una emisora, pues el movimiento urbano, que al final de cuentas nos damos cuenta que no es algo que va a pasar. La empresa realmente nunca tuvo mucha confianza en el proyecto. O sea, nunca fue como un rollo de que, claro, lo vamos a ropar, aun cuando se fue a las nubes con el rating, que logramos desbancar a las demás estaciones de radio, y FM2 llegó a estar en el lugar número 3 de rating en la tabla general. Y hablo del número 3 porque finalmente los primeros 3, 4 lugares son de estaciones gruperas, son de estaciones populares, ¿no? Sí. Y entonces sucedió justo con el movimiento de la música urbana, en el mejor boom de la emisora. Me acuerdo mucho que me tocó prepararla y hacer el lanzamiento de la estación, yo estando tranquilamente en Tailandia, güey. Preparé todo el lanzamiento, tenía que ser el 1 de abril, pero yo ya había comprado ese paquete para irme a Tailandia como un año antes. Y pues todo me tocó hacerlo vía remota, dar el seguimiento vía remota. Y afortunadamente pues ya estaba todo el tema del streaming a todo lo que da y me permitió hacerlo así. Pero el equipo que dices que conformamos eran tremendos talentos. Bueno, yo creo que siempre he tenido la bendición, no solamente hablando de
esta etapa de FM2, sino siempre de conformar equipos bien chingones, como el FM2 anterior que me tocó antes de que desapareciera. Pero en este tiempo de la zona urbana que tenías a Checo Rodríguez, estaba Jason, estaba Anaí, que le mando un beso y un abrazo a Anaí. Sí. ¿Quién más tenías? A DJ Cobra. DJ Cobra. Estaba Lalito Rosas y Kevin Barrientos, que eran nuevos talentos que los exponenciamos y sacamos lo mejor de ellos. Estuvo Russo también, estuvo Yuli Flores. Fue un equipazo, güey. Yo te puedo decir que es de mis mejores proyectos que he llevado a cabo. Rompimos esquemas, porque aparte era tocar lo que nadie se atrevía a tocar, güey. Retomar un catálogo de escuchar música, a lo mejor de Daddy Yankee, de Tego Calderón, de la bachata cuando comenzaba hace 20 años. Y lograste algo bien interesante porque FM2 se volvió lo que fue años anteriores, porque yo me acuerdo que a raíz de que tomas tú la emisora, que agarras la dirección y con este nuevo concepto de la zona urbana, llegas a los eventos, conciertos, festivales, pero ahora con presencia. Claro, o sea, ya no era la emisión con la camionetita parada pegando stickers, no, llegabas con todo el crew que tenías de locutores, todos con unos outfits increíbles. Todos eran unos artistas, güey. Exacto, que eso le pudiste dar al clavo y creo que le dio un boost increíble a la emisora. ¿Qué sucede? Y a la radio en general, güey. Te lo puedo decir sin temor a equivocarme que algo sucedió ahí. Los chavitos que no estaban acostumbrados a escuchar la radio, porque pues ya estaban más acostumbrados al tema de streaming y todo esto, volvieron a escuchar la radio por las figuras que teníamos, ¿sabes? La verdad es que fue una muy buena etapa. Lamentablemente no perduró. ¿Por la qué? empresa, pues a la empresa no le interesó, a la parte comercial tampoco no le interesó mucho. Lo veían, ¿sabes? Como que siempre tenías esa idea de que lo urbano es naco, es raspa, pero no te das cuenta del alcance, o sea, de un Bad Bunny con 2 fechas en un estadio en Monterrey y en todos los lugares donde la rompían. La música hip hop que a nivel global está súper top en tendencia, que todas las entregas de premios, pues al final del día quienes gobernaban el tema eran los artistas del género urbano. Todo eso era algo que yo me preocupaba mucho por hacer, por exponenciar, por decirles, vean esto, o sea, hay una forma tremenda de poderle sacar provecho a la emisora, porque no era una emisora comercial, sino muy diferente al resto. Y a lo que voy es que empezó a llamar la atención a nivel nacional, ¿sabes? Empezó a llamar la atención de gente de las disqueras, gente de la industria, de la radio, que decían, güey, ¿qué pedo con FM2? O sea, está chingona la estación. Si yo pusiera esta estación acá, o fuera la misma estación en Miami, en Los Ángeles, incluso en Nueva York, está a un nivel como, ¿sabes? Y creo que eso se logró por la conjunción de los talentos y sobre todo también que me dejaron hacer mucho. O sea, te digo, siempre gocé de mucha libertad para hacer las cosas hasta que un buen día se acabó. Oye, pero en este tema de FM2, para cerrar esta línea de FM2, a final del día, entonces, digamos que lo que te termina matando este proyecto es que comercialmente no se vendía, que las marcas no sentían ese engagement o esa identidad con la emisora para poder vender, porque sabemos que la radio, nos guste o no, vive de los comerciales. Totalmente. Y vive de la publicidad que existía. Entonces, ¿qué terminan? Se acaba el proyecto de FM2 y ¿qué sigue? Yo ahí me enfoqué, por ejemplo, termina el proyecto de la estación, obviamente continuó y continúa ahora ya con una versión más light, más pop. Al final de cuentas, no sé, desconozco porque no conozco los números, pero yo creo que, por ejemplo, lograr alcanzar ese nivel que tuvo FM2 en el top 5, donde se estuvo manteniendo durante los 3 años que estuvo la emisora, puta, pues va a ser bien difícil de lograr. Sobre todo, insisto, porque al final de cuentas es un todo. O sea, sí es la producción, pero son los locutores, pero es todo lo que engloba, ¿no? A hacer una emisora como se logró en su momento y pues bueno, pues ahora sí que siempre deseando lo mejor para los nuevos proyectos que haya, ¿no? Cristian, viene una etapa que es crucial en tu vida y es un cambio radical. Llega un momento que de toda esta vida ajetreada, trabajo y todo, empiezas a tener sobrepeso. Sí, güey. Empiezas a tener un sobrepeso que los que te queremos, pues te veíamos cachetón y te queríamos mucho y al final del día, pero te animas a hacerte una cirugía que te ha cambiado la vida. Cuéntame de ese proceso. Güey, es que fue el pedo de la pandemia también. No los culpo por completo, no culpo por completo el tema de la pandemia, pero yo creo que fue donde todo el mundo nos dejamos caer, nos descuidamos. Y sí, o sea, yo nunca he sido una persona, o nunca había sido una persona delgada, más bien. Siempre fui como chovizón, nunca como el gordito del salón, tampoco a ese punto, pero nunca fui delgado. O sea, yo creo que ni en mi época de la prepa, güey, llegué a estar como estoy, por ejemplo, hoy día.
siempre era, pues, que ya sabes, echabas pancita. Nunca he tomado, o sea, no es porque sea la pancha chelera, sino, pues, siempre fui rollizo, ¿no? Fornido, por así decirlo, ¿no? Pero después me descuidé, me dejé ir, me valió madres y empecé a tragonear como tienes una idea, güey. Fuiste al dark side. Pero cabrón, o sea, me fui allá. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento decides atreverte a hacerte una cirugía? No, hombre, güey, pues cuando ya empiezas a bofearte subiendo unas escaleras, cuando ya dejas de hacer cosas. A mí, por ejemplo, mi pasión es los viajes, güey. Me acuerdo que fui a Perú. No sé si has ido allá a Perú, a Machu Picchu. Perú no. Subir a Machu Picchu es un pedo realmente. O sea, tienes que tener una condición física decente, nada más. Se me dijo, se me advirtió, me valió madres. O sea, no hice ejercicio antes de ir. Entonces me costó mucho trabajo, güey. Me costó mucho trabajo realmente, pero llegué. Se logró, pude. Sin embargo, dije, ¿qué puta necesidad tengo de estar así? Aparte es mi salud. Me hicieron unos estudios preparatorios. Yo ya estaba en un punto de prediabético, porque mi papá aparte sufre de diabetes, mi mamá es hipertensa. Entonces para allá iba yo, güey. Mis niveles también de glucosa pues ya estaban, ¿no? Y de resistencia a la insulina y mil cosas más que no te das cuenta. Yo no me di cuenta porque aparte ahora la gente me dice, güey, es que yo no te veía tan gordo, o sea, ¿para qué te operaste? Y la madre. Pero luego les enseño una foto donde llegué a pesar 107 kilos y entonces ahí dices, ah, cabrón, o sea, sí hay una diferencia importante. ¿Cuánto peso has perdido ahora? Llevo como 37 kilos. 37 kilos, cabrón. Sí, güey, sí ha sido un cambio muy drástico porque aparte esto lo he perdido en 6 meses, cuando realmente tienes que, más o menos está estipulado que lo pierdes en un rango de 10 meses a un año y ha sido un cambio muy acelerado para mí en mi vida. Yo creo que en los primeros 3 meses me aventé fácil unos 20, 25 kilos. E incluso hasta mi nutrióloga, mi doctor, el doctor Manuel García, que es un fregonazo. Yo la verdad es que sí es algo que considero que me cambió la vida por completo, que no te das cuenta hasta ahora que ya lo estás viviendo de una forma diferente, ¿no? Ahora que recién me fui de viaje y ya me fui con otro peso, que ya tu seguridad, tu autoestima aumenta de una manera cabroncísima, que te atreves a ponerte, que a lo mejor usas un suéter, güey, que en tu puta vida ibas a pensar que ibas a caber en una talla S o M de Zara, güey, o de una de estas marcas que son para gente petit. Sí. Y bueno, pues la verdad es que estoy feliz, güey. Sí te cambia la vida en muchos aspectos. ¿Qué pasa después de la cirugía? ¿Viene algún proceso de cuidados que tengas que tener muy especiales? ¿Te cambia realmente la vida para bien o para mal? Digamos, hablando del tema de no puedo comer esto de por vida, no puedo hacer esto, tengo que tener cuidados, ¿o es meramente un aprendizaje a la manera en que tienes que alimentarte? Es aprender a comer, es aprender a vivir una nueva vida. Es aprender a alimentarte, es también tomar tus vitaminas y todo lo que te recomiendan para el seguimiento, porque no creas que es que me opero, ya bajo de peso y a la chingada. No, es darle un seguimiento con un equipo multidisciplinario que el doctor Manuel tiene, güey, y que de alguna manera mes a mes te están cuidando y diciéndote, güey, a ver, pero ¿por qué bajaste más de esto? No puedes perder músculo, tienes que hacer ejercicio, tienes que comenzar a hacer pesas después de los 3 meses y cosas como esas que al final de cuentas yo siempre le decía a mi nutrióloga, le digo, güey, es que yo quiero ser ñango, o sea, mi sueño es ser ñanguillo, yo no quiero ni estar mamado, ni estar marcado, yo quiero ser ñango. Sí. Pero bueno, no es lo recomendable porque lo recomendable es que no pierdas músculo y para eso tienes que alimentarte con proteína, con lo que es tus suplementos, etcétera. O sea, sí es un proceso que llevas después de que tienes que cambiar también tu mentalidad de gordito. Y te voy a decir otra cosa, tampoco no puedes. O sea, yo ahorita ya estoy en el momento en que me puedo comer una tortilla, que me puedo comer a lo mejor una rebanada de pan integral, pero me como un taco, güey, y ya no puedo darle la mordida al segundo taco, güey. Recién operado, me acuerdo que fuimos a almorzar tú y yo. Güey, que me comí nada. Sí, pero tú pediste y me dijiste, pues es que estoy acostumbrado a pedir normal y no me lo puedo comer, pero no porque no quieras, porque ya no te cabe. O sea, no realmente puedes, no puedes. No puedes. Y también tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, a ver las que no lo hacemos en el día a día. Jamás en la vida tú que ibas a pensar que cuando estabas lleno empezabas a estornudar o te empezaba a dar como reflujo nasal. Sí. Y te dice el doctor, tu cuerpo te dice ya para, güey. Cuando te da hipo, cuando te empieza a doler el hombro, por ejemplo, o cuando empiezas a estornudar. Entonces, invariablemente, güey, yo estoy lleno y empiezo a estornudar de la nada. De la nada, no, sin alergia, sin gripa, sin nada. Es un estornudo que tienes o que te da y de que ya párale, güey. Y entonces ya sé ahí que tengo que parar. Antes de eso, antes de llegar a eso. Si algún día veo que estornudas, ya no te voy a ofrecer nada, amigo. No me ofreces nada. No te preocupes. Nada. Pero vienen 2 momentos que son para mí también muy importantísimos en el tema de tu carrera.
cierras el ciclo de FM2 y cierran, ¿cuántos fueron? ¿14, 17, 18 años en un grupo multimedia? 17 años, güey. 17 años en grupo multimedios. ¿Por qué se acaba tu relación con multimedios? Fíjate que era algo que ya se venía hablando desde hace tiempo. Desde hace tiempo estábamos negociando ya como mi salida y era algo que ya se veía venir, justo como sucedió cuando llegué, que hablábamos de nuevos proyectos, de nueva gente que se acopla a nuevos proyectos que tiene la empresa, que ha crecido de una manera impresionante, no solamente en la parte de medios como tal, sino también otros negocios que el grupo tiene. Y yo siempre he fluido con los cambios, he tratado siempre de dejarme fluir, he tratado de subirme a las tendencias, de reinventarme, de renovarme cuando es necesario. Y bueno, cabe mencionar que dentro de la empresa yo tenía una posición muy clave en el tema de promociones, de la gerencia de promociones de radio. Me encargaba a nivel nacional de toda la parte visual de las emisoras, de toda la parte promocional, etcétera, y de nuevos proyectos también. Entonces, hace 1 año y medio, 2 años, llega un nuevo equipo con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con otras personas, con la idea de conformar otros equipos. Y bueno, ahí surgen diferentes situaciones donde van saliendo como ciertos personajes que eran muy importantes dentro de la organización y bueno, y de repente ya no están. Y yo dije desde entonces, pues a lo mejor el que sigue soy yo. Sin embargo, todavía pasó más o menos 1 año hasta que yo mismo era algo que ya esperaba, que ya buscaba, que ya deseaba y que con mi mismo poder mental, güey, uno siempre atrae. Ya lo traías, porque yo me acuerdo que platicabas en algún momento y decías, estoy muy contento, estoy muy feliz, me gusta lo que hago, pero siento que ya hay un ciclo que tengo que ir cerrando poco a poco, claro, ¿no? Y se cerró de la mejor manera posible. Yo de verdad no tengo más que agradecimiento infinito a la empresa que me dio muchas oportunidades, que creyó en mí, que me dejó hacer y deshacer y a demostrarme muchas cosas a mí mismo y a muchas otras personas también a demostrarles de lo que estás hecho. Entonces yo para Multimedios no tengo más que agradecimiento. Entiendo y fluyo con los cambios y a lo mejor ya mi energía ya no era la correcta para seguir en la evolución que estaba teniendo la empresa. Y pues negociamos muy bien la salida. Creo que todo se dio en Santa Paz, fue una transición que no muchos tienen la oportunidad de hacer, ¿no? Que sea paulatina. Y finalmente hace algunas semanas terminó mi relación laboral de más de 17 años, güey, y con ello también mi vida godín, cabrón. Sí. O sea, ha sido bien raro despertarme estos días y saber de que, ok, tengo otros proyectos en los que me estoy metiendo, pero también me ha valido madres, güey, me largué de viaje, o sea, no he descansado, apenas estoy como literal haciendo escala en casa. Digo, sé que por lo hiperactivo que eres y por estos viajes que ahorita vamos para allá para cerrar, pero pasó algo por la mente de un choque emocional al momento de decir, ¿ya termina mi relación con Grupo Multimedia después de 17 años? Fíjate que no. Bueno, yo creo que ha sido como que me ha venido preparando. El tema de la cirugía me ha llevado a tener como muchos cierres de ciclo a nivel personal, a nivel emocional, sentimental, de pareja incluso, ahora laboral. Entonces para mí era como que es un cierre y lejos de verlo como una parte en la que dices, me está cargando la chingada porque todo se está desmoronando. No, siempre lo he visto como un área de oportunidad de renacer, de que es algo nuevo que vas a crear. Y desde no es que me estuviera preparando, pero la vida misma siempre he creído que me prepara desde mucho antes para tener o para siempre caer en blandito. Y desde hace más de 1 año y medio yo comencé con un nuevo proyecto de emprendimiento, con una serie pues ahí de negocios que tienen que ver mucho con las partes de los eventos sociales, de la cual hemos sido ahí parte también junto con tus proyectos que traes, y empecé a emprender en la parte esta de los photobooths. Y ahí quiero hacer mención. Todos, y lo platico aquí para el equipo, pues todos vemos actualmente estas cámaras que te subes en las fiestas de 15 años, bodas y cualquier evento, y tú te paras y hay una plataforma que la cámara gira y te toma estas fotos, ¿no? Yo me acuerdo que Chris hace más de no sé qué tantos años, tú me lo enseñaste. 1 año y medio más o menos. Y fue de que hoy estoy trayendo este proyecto y lo traigo de Europa, no sé de dónde lo traje, y fue de que wow, o sea, era una innovación y a los 2-3 meses las mexicanadas, ya güey, estaban todos en México haciendo lo mismo. El equipo que traemos es son tecnología robótica
Y pues siempre bien pensado, bien hecho, es lo que buscamos, porque así se me enseñó a trabajar bien. Pero lamentablemente, güey, digo, invariablemente el mexicano y la creatividad del mexicano siempre suele sacar ciertas mexicanadas, y de ahí empezaron a salir otras plataformas y otros photobooths mal hechos, que hemos visto, por ejemplo, que se han hecho virales, por ejemplo, en TikTok, de que le meten un chingadazo a la cámara al que va pasando, al que ya se subió, o que se cae y se voltea. Entonces, afortunadamente, desde el principio llegamos como a un segmento de gente que valora la calidad, entre ellos dando servicio a proveedores o a empresas que han creído en el proyecto como tal y que buscan la calidad al final de cuentas, ¿no? Que hay una calidad increíble en los servicios que haces. Menciona, por favor, las redes sociales de tu empresa. Reels Photobooths MX. Antes era Reels 360, ahora ya es Reels Photobooths, porque ya no hay solamente el servicio de 360, y nos vamos ahora con el nuevo, que también fuimos los primeros en todo México en traer el nuevo teléfono Audio Guestbook, güey, que es un aparato que descuelgas y entonces escuchas la voz de los novios de que, ay, gracias por venir a nuestra boda, estamos felices de que nos acompañes, la chingada, déjanos un mensaje después del tono. Y es algo bien padre, bien emotivo, porque vas a escuchar la voz de la abuelita, el del hermano mala copa, del tío borracho, de la amiga que ya se puso bien jarras, o aquella que llora, y al cabo de 1 año, 2 años, güey, vas a tener esos recuerdos, o 10 años después que ya no esté alguno de tus seres queridos, escucharlos de nuevo, es como lo que vino a reemplazar los libros de justo iba para allá, ¿no? Tenemos normalmente esos libritos donde te dejan el mensaje, ahora lo tienes ahí ahora en audio. Y lo estamos... ya me fui expandiendo, ya el negocio del 360 y el teléfono de Guestbook ya está en Guadalajara disponible, también en Chihuahua, en Matamoros, en Veracruz, que son lugares donde ya yo tengo gente allá con la que he trabajado anteriormente, y pues ahora innovando también. Recién hace la semana pasada te dije, güey, acabo de traer este aparato, está súper chingón, no lo tiene nadie, y es un aparato también que va a servir mucho para la parte de las empresas, de lo comercial. Es un Glam Boot, es una selfie station bien chingona. Y bueno, pues ahí estaremos innovando, así que síganos, Reels Photobooths MX. Perfecto, porque seguramente vas a seguir teniendo productos punta de lanza ahora que tienes un poco más de tiempo. Exacto. Me imagino que vas a estar metido en eso. Y quiero cerrar con broche de oro esta entrevista porque se viene ahora el momento cúspide prácticamente para mí de Chris Travelers, que es esta aventura que tienes, este apasionado por los viajes. Yo que te sigo desde hace años en tus redes, veo que viajas por el mundo y hoy tienes la posibilidad de generar también como un nuevo emprendimiento, un tema de negocio donde más allá de compartirnos tu experiencia, tus recomendaciones, tú armas viajes a la medida de la gente y los haces disfrutar las experiencias que ya te ha tocado vivir. Fíjate que era un sueño que yo tenía, y siempre decía yo, güey, es que quiero tener una agencia de viajes. Estoy suscrito a todas las páginas habidas y por haber, de vuelos, de cruceros, de la chingada. Entonces, yo, por ejemplo, mi vida se me iba de repente estando en la oficina de que, güey, salió tal oferta, me quiero ir a tal lado, ¿no? Y siempre me la pasaba justamente con esa dinámica. Yo comencé a viajar en 2007. Con mi hermana comenzamos a hacer un viaje cada año, un viaje internacional. Cada año proponiéndonos conocer un lugar nuevo y cada vez más lejano, güey. En un viaje que hice a Colombia hace unos 3, 4 años conocí unas viejitas, pero viejitas, güey. O sea, más grandes que mis tías, que mi mamá, güey. Que me oigan que les digo viejitas. Y nos tocó ir en un tour a Barranquilla, super fail, porque nos pasó de todo, nos llevaron como un basurero, el tour realmente no existía, pero nos sirvió para entablar una amistad muy chingona con estas viejecillas. Y entonces, lugar que tú les preguntabas, ¿a dónde han ido? A Israel, güey, a Venezuela, a África, al lugar más recóndito del mundo. Esas señoras lo habían conocido. Desde los 15 años viajaban, ahorita tendrían 80, la más grande, 70 y tantos. Las otras 2 hermanas, una vive en Mérida, la otra vive en León y la otra vive en Ciudad de México. Nos hicimos super compas, vinieron a verme a Monterrey, les di hospedaje en mi casa, me ofrecieron ir a Mérida a casa de una de ellas y nos decían, mientras más joven eres, el mejor consejo que te podemos dar es, mientras más joven seas, ve a lugares más lejanos, explora los lugares más inhóspitos de la vida y deja para tu vejez o para cuando seas más grande, cuando ya no te den las piernas, pues los lugares de tu país. Es un buen consejo, que al final de cuentas no es que uno sea malinchista, pero pues al final del día sí creo que es algo que tienes que experimentar, porque por ejemplo si yo decía, si ya a esta edad yo no fui a Machu Picchu para subir esas grandes montañas, güey, ya no sé si lo hubiera yo hecho después.
tengo muchos planes y proyectos de ir, pero en mi andar desde 2007 he conocido más de 35 países, güey, sacando cuentas el otro día, porque ahorita en el tema del emprendimiento para toda la labor de redes sociales que se va a hacer en las próximas semanas, dije, güey, he conocido más de 500 ciudades también en el mundo. Y mi rollo era decir, güey, quiero hacer algo que me guste porque me apasiona estar buscando y cazando las ofertas y decirte, güey, te encontré este paquete como si fuera para mí. Sí, porque a mí me gusta viajar bonito y barato, güey, pero chingón. O sea, ya uno no está como para andarte yendo a meter al hostal del Circo a las Pulgas, güey, pero a lo mejor tampoco para irte al Four Seasons, ¿verdad? Pero sí en un nivel medio. Por eso fue que empecé a hacer mi podcast de Viajeros Chavorrucos, al que me va a tocar invitarte posteriormente. Y entonces hablo justo de gente de arriba de 30, 35 años, que nos gusta viajar bien, que ya tienes ya a lo mejor tu ahorradito y que ahorras cada año para irte, ya no de mochilazo, sino una condición más decorosa. Y la verdad es que las experiencias que vives están chingoncísimas, porque aparte siempre me toca irme con personajes que me hacen la vida en el viaje. Y me ha tocado también hacer viajes solo, de solo trip, que ahora ya dije, me vale madre si nadie me quiere acompañar, de ahora en adelante me voy solo, porque de hace 2 años para acá he descubierto que es la manera más chingona de viajar tú solo también. Que dicen que es enriquecedor, ¿no? Totalmente. Yo siempre he dicho que una de las cosas que me hubiera gustado hacer, porque no sé si lo logre actualmente, ya estoy casado, pero es hacer un viaje solo. ¿Cómo Chris, la vida te va preparando y te das cuenta cómo son estos mensajes? No sabemos, son mensajes divinos, mensajes de arriba, pero tal vez este proyecto que vienes arrastrando de mucho tiempo de hacer el tema de tus viajes, no te hubieras animado. Tal vez seguirías con la emisora, con ese compromiso que tienes, con esa locución, con esa responsabilidad. Tal vez no lo harías y creo que llega un momento perfecto para poder cerrar un ciclo y decir, es momento de emprender. Ya tienes un buen negocio, pero es momento de emprender otro sueño tan pasional que tenías. Y fíjate que yo pensaba, y creo que la vez que nos vimos para desayunar, te decía yo, güey, es que mi idea ahora es, quiero armar grupos y largarme a conocer otros lugares del mundo que todavía no conozco, o a lo mejor regresar a lugares chingones donde yo quisiera que tú conocieras, por ejemplo, como yo ya lo conocí, como yo ya lo viví, pero yo decía, güey, estando detrás de un escritorio no puedo, o sea, porque tienes ciertos días de vacaciones con tu vida godín y entonces tienes solamente cierto tiempo para poder ir y regresar y lo haces a lo mejor como muy trotamundos, pero muy, muy rápido. Y yo decía, quiero armar viajes cortos donde podamos ir a lo mejor un fin de semana a Zacatecas, a Real de 14, a vivir una experiencia a lo mejor un tanto mística, como irnos también a la India o poder regresar a Tailandia o a lo mejor conocer otros lugares del mundo que tengo y que sueño con conocer. Como siempre les digo, hay lugares que no nos imaginamos que están tan chingones y que está fuera de la idea de cualquier viajero decir, voy a Europa, viajo a Estados Unidos, o voy a Sudamérica o Asia, que es un continente brutal, güey. O, por ejemplo, para mí el mejor viaje que he hecho es Nueva Zelanda. Es mi país favorito hasta el momento de los más de 35 que he conocido. Oye, Chris, creo que deberíamos hacer un programa y te voy a volver a invitar si me lo permites para hablar solamente de viajes porque creo que tienes muchísimo que aportar. Pero quisiera un consejo que le puedas dejar al público que vea y que escuche este podcast. Cuando la gente habla, por ejemplo, decir, oye, voy a ir a Europa, tengo la oportunidad de conocer, pero la gente, todos creemos que todo es carísimo. Que es imposible. Hay manera, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que le puedes dar a la gente para decir, no, hombre, hay manera de viajar a donde tú quieras? La mejor recomendación que yo les puedo hacer, o lo mejor que les puedo decir, es que viajar no es para millonarios. Tenemos esa idea cultural que alguien nos ha sembrado de que tienes que trabajar, pero tienes que trabajar para hacerte de tu casa, para hacerte de tu carro, para el colegio de los niños. Claro, todo es importante y todo suma. Pero mientras llega ese tiempo, mientras llega ese momento, ¿por qué no disfrutar? ¿Por qué no ahorrar para generar momentos? Para que tus memorias el día de mañana, cuando ya seas un viejecillo, recuerdes todos esos lugares de ensueño, güey. Porque te puedo asegurar que es tan enriquecedor estar en ese punto tan emblemático que veías, que yo siempre pongo de referencia. No sé si te tocó, porque no sé si seas de esa época. ¿Te acuerdas de una caricatura que se llamaba Cantinflas Show? Sí. ¿La viste alguna vez? Sí, sí. Bueno, la pasaban en el Canal 5 y el Cantinflas Show, no sé por qué chingados era un Cantinflas viajero, güey. Sí. Y entonces iba a la muralla china, o iba a la Torre Eiffel, o iba como al Cristo del Corcovado en Brasil. Y entonces yo creo que ahí me empezó a decir como, el día que estuve parado en la muralla china, yo chillé y dije, güey, ¿en qué momento estoy tan pinche lejos de mi casa? Sí.
Me pasó cuando fui a Brasil también, que a Brasil me parece que ya fuiste también. Sí, ya me tocó. Está fascinante. Lugares emblemáticos del mundo que al final del día dices, estoy parado aquí, cabrón, ¿cómo le hice? Pues ahorrando, taloneándole, buscando ofertas, buscando la manera de cómo sí hacerlo. Y les digo que viajar no es para millonarios, siempre se puede, al lugar que se te dé tu gana. Yo busco hacerlo y ahora que tengo esta oportunidad de ser agente de viajes personalizado e independiente, porque no dependo absolutamente de una operadora como tal, sino de alguna manera tengo acceso a poder trabajar con diferentes operadoras, pero ahora lo hago ya desde el punto de vista en el que, güey, por ejemplo, yo te voy a mandar a que viajes a, no sé, a la India, a Nueva Delhi, a Tailandia, etcétera, con la misma operadora turística con la que yo fui o que me llevó a Perú y que estuvo chingón el tour, que cumplieron con los tiempos, que todo estuvo perfecto. Entonces, ya con esa experiencia, decirte, ¿sabes qué? Ve al tour de las islas tal, o no vayas a tal lugar, o te recomiendo que en lugar de ir a Singapur, como yo hice, mejor aprovecha esos días y quédate más días en el norte de Tailandia, que no me tocó conocer y que me gustaría regresar, por ejemplo. Entonces, desde ese ángulo, desde esa perspectiva, quiero comenzar a emprender en este tema de los viajes con Chris Travelers, que es un hashtag con el que yo compartía contenido, güey. Sí. Desde hace, güey, te estoy hablando de hace 10 años. Y ahora dije, bueno, pues, ¿cómo le voy a poner? ¿Qué chingos de...? Pues Chris Travelers, güey, pues, ¿qué más? Que te voy a decir honestamente que en son de broma y todo, muchos conocidos tuyos de repente platicabas y güey con esta mamá del Chris Travelers. Exacto. Y de repente fue, oye, pinche Chris Travelers. Y ahorita ya a mí, personalmente te lo digo, a mí me encanta cada que subes fotos porque digo, güey, sacas unas fotos increíbles de todos los lugares y aparte eres remamón para tomarte fotos. Remamón, güey. Y eso se los voy a garantizar. Sí. Van a ir de viaje conmigo, vamos a tomar fotos mamonas, güey. Instagrameables. La verdad que me encanta porque para toda la gente que... Recuérdanos, Chris, tus redes para que te sigan. @ChrisDom. Ahí me van a encontrar. Ahí van a encontrar el hashtag Chris Travelers. Ahí me pueden mandar un mensaje directo para que obviamente pues puedan ahí... No sé, lo único que tienes que hacer es decirme, güey, quiero irme a Japón. ¿Cómo va a ser la manera más rápida, más fácil, más económica de viajar? Bueno, bonito y barato. Y yo te lo voy a hacer, te voy a armar el paquete como si fuera para mí, para viajar bien, pero de una forma económica. Van a ver, ojalá y sigan a Chris, por favor, para que puedan enterarse ahí de todas las promociones que les va a tener y sobre todo, atrévanse a preguntar, total. El preguntar no cuesta nada y como dice Chris, la intención es que puedas dejar por todo el mundo. Cristian, no te quiero quitar más tiempo porque si no aquí le seguimos nosotros. Hombre, mira, ya nos aventamos aquí 2 horas. Plática, te agradezco mucho, la verdad que eres una de las personas que admiro, quiero y respeto muchísimo, la verdad, por toda tu trayectoria, todo lo que has hecho. Soy un bendecido también el haber tenido la oportunidad de colaborar contigo muchos años en la radio, el verte trascender, el saber que tocaste a tanta gente a través de un micrófono y que tal vez directamente, tal vez no lo imaginabas y la manera en que lo hiciste, creo que eres una persona de admirarse, de respetarse y esperemos más adelante tengamos la oportunidad de volver a escucharte detrás de un micrófono, muy aparte de todos los proyectos que haces. Muchas gracias, amigo. ¿Qué te puedo decir? Digo, sin sonar a mamaceo, recíproco, pero la verdad eres una persona que quiero, que admiro, que respeto muchísimo, que siempre te pongo de ejemplo cuando tú no estás, güey, de ese nivel de emprendimiento que has tenido para hacer diferentes proyectos y de verdad que me da mucho orgullo haberte conocido cómo iniciaste y el lugar que hoy estás tomando dentro de los empresarios exitosos en Nuevo León y me da muchísimo gusto que estés emprendiendo sobre todo en esto, que a lo mejor para muchos pudiera parecer un hobby solamente el hacer un podcast o subirte al tren del mame de los podcasts de los regios, pero sin embargo es también como esa parte que yo creo que siempre estuvo en ti, que es la pasión del micrófono, que yo al final de cuentas te puedo decir que sigue viviendo en mí, que está en mí y que yo creo que hasta el final de mis días espero tener la bendición y la oportunidad de siempre tener este contacto y esta comunicación con este aparatito hermoso que me ha dado muchas bendiciones y que gracias a él me ha abierto muchas puertas, pero sobre todo la mente de querer llegar más y de llegar a otros lugares y de conocer otros lugares también. Las voces tienen la peculiaridad de traspasar cualquier barrera. Total. Y la tuya lo hizo por muchos años. Estoy seguro que a través, ya sea de tus emprendimientos, a través de tus viajes y experiencias, estoy seguro que lo vas a seguir logrando. Amigo, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho de todo corazón. Un aplauso para Cristian Domínguez. Señores, nos despedimos de este podcast, de este episodio. Muchísimas gracias, de verdad estoy contentísimo ya de seguir en un episodio más. No se pierdan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir conociendo más emprendedores, a más personajes de todo este mundo que está alrededor de nosotros, porque siempre parece mentira, pero siempre hay una historia que contar y hoy Cristian parece mentira, pero es ejemplo claro de esto que mencionamos. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente edición.
Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.